Bueno, hoy recuerden que estamos, digamos que estamos en la etapa final para nuestra profesionalización como tecnólogos en gestión eficiente de la energía. Y les traje la vez pasada al director de la UPME. Espero y aspiro que todos conozcan qué es la UPME, ¿no? No, ya son casi tecnólogos en gestión eficiente de la energía y en la institucionalidad del sistema eléctrico de potencia. En el manejo está el Ministerio de Minas y Energía. Hay un ministro de Minas y Energía que también quiero que lo escuchen. El director de la UPME es adscrito al Ministerio de Minas y Energía. Y hoy quiero que escuchemos a un asesor de la UPME. Me parece una conferencia espectacular que quiero que la vean. Y como les digo, quiero que ustedes escuchen a estos tipos, a este tipo de personas que manejan la energía en Colombia de alto nivel, ¿sí? Con ingenieros, la mayoría son ingenieros electricistas y son de alto nivel. Y quiero que ustedes los escuchen y se vayan familiarizando. Ustedes están haciendo unas actividades donde hablan de energías, de las energías renovables, de la validación de las energías, de la cuantificación, etcétera. Entonces quiero que le pongan mucho cuidado, por favor. Voy a compartir en este momento. Voy a cerrar mi cámara y voy a compartir eh, el video. Por favor, pónganle mucho cuidado, tomen nota. Sé que están sentaditos, juiciosos. Tomen nota de cosas interesantes, las cosas más interesantes que digan estos personajes. Y como les digo, vuelvo e insisto, quiero que se aprendan el lenguaje, cómo ellos hablan, lo que hablan, que es de muchas cosas que hemos aprendido aquí en el curso. La idea es que escuchemos la conferencia y al final, y tomen nota, y al final de pronto ya las preguntas, ¿sí? Ya hacer las preguntas, tomen nota, familiarícense con todo lo que vamos a hablar. Estamos hablando de transición energética. Entonces les voy a presentar al ingeniero, es un asesor de la UPME, se llama Carlos Saldarriaga. Entonces les voy a cerrar ya la cámara y les voy a compartir. Unidades posteriores de eficiencia y de las fuentes renovables. Entonces, en ese sentido, queríamos o hemos tenido pues expertos de una talla enorme, de alto porte, digamos, de alto calibre, con lo cual nos sentimos muy orgullosos y contentos y complacidos. Y pues les había anunciado que una de las personas expertas que íbamos a traer una formación académica elevadísima, también con un enorme la transición y la transformación social en el país, pues eres tú, ingeniero Saldarriaga. Es egresado, para nosotros es un orgullo contar con un egresado de estas calidades. Planteo yo que básicamente es una de las personas que ha contribuido con nuevo conocimiento y nuevas estrategias para análisis del sector minero energético, del sector energético, con formulaciones, estrategias y tecnología de punta. No es gratis que haya tenido o que cuente con estancias postdoctorales o con formación, también le llamarían postdoctoral, doctoral, pero que también ha trabajado como investigador, consultor, que ha participado en desarrollos para el sector privado y público, que tiene un relacionamiento internacional enorme
y que todo ese bagaje no podía quedar al margen de un reto tan grande como la transición energética justa, y por eso ha hecho parte de grandes proyectos en el Ministerio de Minas y Energía, pero fundamentalmente en la Unidad de Planeación Minero-Energética. Con estos elementos hago una presentación de nuestro grandioso invitado el día de hoy, a quien le agradezco muchísimo y por lo cual me siento bastante honrado, y pues que, digamos, mantiene la línea de los invitados de alto nivel que teníamos para esta parte inicialmente, ingeniero Saldarriaga, porque no queríamos solamente abordar eficiencia energética, esta es la cartilla, renovables, esta es la cartilla, sino, de hecho, pues hoy justamente hablábamos de cuáles podrían ser las claves para la transformación del mercado de electricidad en el país de cara a la transición energética justa, o a contribuir a las disminuciones o a la mitigación de los efectos que estamos generando como humanidad a partir del consumo de energía. Básicamente son esos elementos. Agradezco mucho, ingeniero Saldarriaga, y bueno, dejo el espacio para que puedas continuar tu intervención. Voy a ponerte los permisos como coanfitrión, y que puedas compartir la pantalla, que me vuelve listo, ya ahí la puedes. Gracias. Compartir. Bueno, agradezco muchísimo el espacio y entonces continuamos con tu intervención. Listo. Por favor, me confirmen si pueden ver ahora en mi pantalla. Sí, señor. Perfecto. Bueno, primero agradecerte, decano, por esta invitación. Para mí es un orgullo poder estar acá con ustedes. Definitivamente, pues la UTP y todas sus actividades me parecen fundamentales para el desarrollo de la sociedad, y pues me lo dio todo a mí, así que me enorgullece muchísimo poder contribuir un poco a formar más seres humanos en este ámbito que me parece tan vital pues, para la sociedad en general, y incluso para la vida en el planeta, porque al final los humanos somos los que tenemos actividades y acciones que tienen un impacto bastante contundente en la vida. Entonces, de nuevo, mil gracias por la invitación, y bueno, un honor para mí estar acá con ustedes. Hoy les quiero hablar un poco, bueno, gracias al contexto que me da el decano, me ayuda también un poco a saber qué partes de la presentación puedo profundizar y en cuáles no. Seguramente, como acá estuvo pues Adrián Correa, que es la unidad de planeación minera energética, entonces ya él mucho les habrá contado de algunos de los elementos que tengo acá en mi presentación, así que ahí esos trataré de pasarlo rápido, a menos que alguien en el público quiera que profundice. Entonces por favor siéntanse con toda la comodidad de abrir el micrófono y hacer preguntas si así lo desean. Creo que esto es más valioso cuando se genera un conversatorio alrededor. Entonces, lo primero que quiero resaltar un poco acá, Alex ahora ya está haciendo algo de mención en este asunto, es que una de las razones por las que nos llama la necesidad, o en la que aparece la necesidad de hacer una transición energética, es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. O sea, esto ya es una realidad, esto ya ocurrió, el cambio climático ya sucedió, y en este momento realmente nuestra principal o nuestro mayor afán, al menos a nivel país, es adaptarnos a él, porque estamos en una situación en donde por nuestra geografía y nuestras características vamos a ser de los países que más afectaciones va a tener, así que necesitamos adaptarnos. Y por supuesto, en ese proceso de adaptación se contribuye también a al menos evitar que los impactos sean todavía más fuertes de los que pueden hacer si continuamos haciendo un uso de la energía y de los recursos pues que no sea consciente del impacto de estos. Entonces, acá en la gráfica tengo una imagen que seguramente ya les habrán mostrado en varios escenarios, en donde están las temperaturas de los últimos 40 años monitoreadas por la NOAA, que es la Agencia Norteamericana de Monitoreo Oceánico y Atmosférico, en donde pues tenemos como el comportamiento típico de esos 40 años. Acá está la media y los valores de cada año son estos en azul, pero resalta esta curva en amarillo, esta serie de tiempo de un año en amarillo, y esta en rojo, que son las asociadas al 2023 y 2024. Cuando yo construí esta presentación, pues lo hice a principios del año pasado, como en abril, mayo, entonces por eso no está completa la del 2024, pero es suficiente para darnos cuenta que efectivamente ya son comportamientos de temperatura oceánica
que se salen de los rangos naturales, de los rangos normales, que incluso tienen un comportamiento bastante diferente a los típicos mostrados en la historia medida, y esto ya llama la atención porque resulta que la temperatura del océano es la que determina el comportamiento de las lluvias en el continente. Entonces, las lluvias, como ustedes muy bien lo saben, pues afectan no solamente al sector de energía, sino afectan a la agricultura, afectan a los ecosistemas, a los ciclos de la vida, y por lo tanto es un asunto que es pues de preocupación mayor. Ya es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque, bueno, resulta que todas las actividades humanas, cualquiera de nuestras actividades, pues tiene un impacto de contaminación. Y eso es algo que a mí me parece que es relevante, que sobre todo los profesionales que estamos trabajando en esta área del conocimiento tengamos muy claro, y es que no existe nada limpio. Siempre todo va a tener un nivel de contaminación, pequeño, alto, pero va a tener un nivel de contaminación porque la transformación que hace el ser humano pues se hace con base en un conjunto limitado de conocimientos, y cuando además no solo tenemos un conjunto limitado de conocimientos de los impactos de nuestras acciones, sino que adicional a eso, el objetivo es maximizar el ingreso monetario, por ejemplo, de una empresa. Entonces ahí ya los temas ambientales pasan lamentablemente a un segundo plano. Entonces yo acá quiero, obviamente, mi interés es más generar discusión al respecto y tratar de buscar cómo podemos encontrar algo en donde armonicemos nuestras formas de vida, nuestra idea de desarrollo con pues también con el planeta, ¿cierto? Porque acá yo tengo 4 de los principales gases de efecto invernadero: el CO2, que es el más famoso, que tiene un índice de calentamiento global de 1, porque él es la referencia, nos comparamos contra él, y es el gas de calentamiento global, digamos que más crítico, más abundante que emitimos los seres humanos, que lo emitimos cada que hacemos cualquier tipo de combustión, ¿cierto? Sin importar el material que que estemos quemando, pues ahí va a haber una producción de CO2 y de dióxido de carbono y de monóxido de carbono, ambos gases de efecto invernadero bastante críticos. Adicional a eso, pues aparece el gas metano, que ya es un gas que tiene un índice de calentamiento global de hasta 36 veces mayor al CO2. Entonces es un gas todavía más, que genera más calentamiento global, y ese es un gas que se produce principalmente bueno, que existe de manera natural en el planeta. El gas natural, por ejemplo, está compuesto en un 95% o más de metano, pero pues el gas metano también se produce por la descomposición de la materia B. Entonces, cuando yo tengo un gran embalse, como el que estoy mostrando en la imagen, pues este embalse tuvo que ser construido inundando una importante pues, superficie del planeta, que estaba habitada por seres vivos, tanto vegetales como animales. Normalmente, la mayoría de los seres animales van a huir de esta zona, van a ser desplazados. Algunos no lo lograrán y simplemente quedarán ahí atrapados con el agua, pero la mayoría de las plantas van a ser cubiertas por el agua. Digo la mayoría porque en estos procesos de construcción de embalses hay unos estrategias de rescate dentro de digamos que dentro de todo el proceso de licenciamiento ambiental y de mitigación del impacto, pues existe una serie de profesionales que van a ir al que van a ir al embalse a tratar de retirar aquellas especies vegetales que consideren especiales, que consideren que deban ser protegidas o cuidadas. Pero como ustedes entenderán, pues en ese gran territorio es imposible que se puedan retirar todas, y por lo tanto un enorme porcentaje, superior al 95% o mucho más, o sea, va a perecer bajo el agua. Esa materia orgánica va a morir, se va a descomponer, y en el proceso de descomposición, pues se va a producir gas metano. O sea que los embalses, cualquiera que sea su uso, y si son artificiales, van a producir grandes cantidades de gas metano en su etapa digamos que en su etapa de nacimiento, ¿cierto? Mientras esta materia vegetal, que es bastante masiva, pues se descompone, ahí van a haber emisiones constantes de metano. O sea que ahí hay un impacto bastante importante en materia de calentamiento global. Bueno, el ganado bovino, precisamente por la misma razón, porque toda esta materia vegetal tarda mucho tiempo en ser procesada para extraer los nutrientes que el animal necesita para su desarrollo. Entonces ahí lo que va a ocurrir es que
Hola, ¿me escuchan? Tengo ahí, creo que tengo problemas de señal. Sí, señor, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, claro, lo que va a ocurrir es que en los 4 estómagos de la vaca, pues su materia vegetal, la materia orgánica que consume, va a durar mucho tiempo en su proceso de extracción, se va a descomponer y por eso es que las vacas producen grandes cantidades de metano, pues que salen por todos sus, digamos que de forma fisiológica. Entonces, eso, claro, cuando yo tengo una ganadería extensiva que además requiere de la tala de gran cantidad de árboles, del uso de grandes cantidades de tierra y de agua para producir carne, para la alimentación humana. Entonces, eso pues es un tema que va a contribuir cada vez de manera más contundente al calentamiento global. Por eso vale la pena que nos replanteemos mucho de nuestra forma de actuar, ¿cierto? Mucho de nuestros hábitos y de nuestros idearios de desarrollo. Yo no estoy diciendo que entonces no debamos tener combustibles, que no debamos tener carne, que no debamos tener agricultura extensiva y en masa. Lo que yo estoy diciendo es que si somos conscientes de eso, podemos tener dietas, podemos tener hábitos de uso, hábitos de consumo mucho más coherentes con nuestras necesidades reales y además de eso, pues mucho más armónicos con el planeta, buscando un equilibrio que nos permita pues obtener lo mejor de los dos mundos, obtener lo mejor de la naturaleza y lo mejor de nuestra civilización tecnológica. Bueno, ni hablar de los agroquímicos, ¿cierto? Los agroquímicos son producidos como derivados del petróleo. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted se come una manzana importada, está comiendo mucho petróleo. No porque la manzana en sí misma lo tenga, sino porque para yo producir esa manzana, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que es industrializado, y permítame por un momento cambiar de fruta, voy a ir a una mandarina. Entonces, si yo produzco una mandarina en Estados Unidos, pues voy a tener unas plantaciones que son automatizadas, que además hoy con la inteligencia artificial van a tener casi que un altísimo grado de uso de drones inteligentes, y por eso es que hoy similar a como ocurrió en la época de la revolución industrial, cuando las máquinas encontramos con las máquinas formas de aprovechamiento energético más eficiente, más barato y mucho más sencillo de controlar. Entonces ahí se dan las condiciones para que se dé la abolición de la esclavitud y pues básicamente ese trabajo esclavo ya no es rentable, por lo tanto ya no es deseable. Liberan a los esclavos simplemente diciéndoles vayan y sean felices sin ningún proceso de rehabilitación de un ser humano que lleva décadas, siglos, sus ancestros siendo esclavizados y perdiendo esa capacidad humana de ser independientes. Los liberan como si eso fuera tan sencillo, salir de esa condición de esclavitud, y son reemplazados por máquinas, ¿cierto? Y ahí aparece todo ese proceso. Es un tema económico el que permite que aparezca una liberación de los esclavos en el siglo XVIII. Acá yo siento que es algo similar, esta revolución industrial que está asociada a la inteligencia artificial, pues ya permite que yo pueda tener agroindustria automatizada con drones que vigilan la fruta, que tienen capacidad de selección, que tienen capacidad de control de plagas con precisión, y pues que entonces hace ya un poco menos necesario mano de obra barata, como la mano de obra que migra hacia los países industrializados, y son sustituidas por tecnología más barata, más fácil de manejar, más fácil de controlar y pues más eficiente en su proceso de producción. Y eso explica mucho, a mi juicio, lo que está pasando hoy pues, en Estados Unidos con el presidente. Entonces, miren cómo efectivamente todos estos elementos sociales, tecnológicos, de hábitos, de ideas humanas, son los que al final terminan conectándose para definir la manera como construimos una sociedad. Entonces, muy importante que nosotros entendamos los impactos técnicos. Miren acá, como les mencionaba, esa agricultura automatizada, pues que además también tiene una gran dependencia del petróleo, porque va a necesitar de muchos derivados del petróleo para producirla. Entonces, vuelvo a mi ejemplo de la mandarina, pues ahí voy a tener una serie de tractores, de equipos automatizados, de drones y de un montón de tecnología que consume combustibles, ¿cierto? Y pues en los Estados Unidos van a ser combustibles principalmente fósiles, o sea, derivados del petróleo, o similares, porque el gas natural y el petróleo, si bien no son uno derivado del otro, pues sí son hermanitos, ellos nacen juntos. Entonces, para yo producir esa mandarina, claro, utilizo un montón de maquinaria que usa petróleo, que usa combustibles, pero a la vez utilizo una serie de agroquímicos como los fertilizantes nitrogenados, cuya base son derivados del petróleo también. O sea, yo obtengo del petróleo ciertos componentes que extraigo como materia prima para
producir esos fertilizantes artificiales. Los fertilizantes nitrogenados, pues su nombre lo dicen, contienen nitrógeno y el nitrógeno es un elemento muy importante para las plantas, es lo que les permite a ellas crecer, pero cuando se les entrega de manera artificial, realmente es muy poco el nitrógeno que la planta absorbe. La mayoría de ese nitrógeno queda en el suelo, se oxida, se forman óxidos dinitrosos y un óxido dinitroso es entre 265 y 298 veces más contaminante en materia de calentamiento global que el CO2. Entonces miren que ahí de nuevo estoy teniendo un impacto bastante contundente en materia de calentamiento global, pero no solo eso, ¿cierto? Pues estoy produciendo basuras, estoy produciendo un montón de cosas cuando no tengo un proceso que sea pensado de manera holística. Entonces, continúo con mi ejemplo de la mandarina. Entonces, ya utilicé petróleo para el combustible, utilicé petróleo para los fertilizantes, pero cuando yo lo quiero exportar, entonces lo que va a hacer el exportador es que lo va a empaquetar en algún tipo de plástico para que, pues, para evitar que tenga algún tipo de plaga o para que llegue en condiciones de sanidad apropiadas. El plástico también es un derivado del petróleo, lo van a colocar en un buque que lo transporta. Ese buque normalmente es un buque que quema petróleo, entonces más contaminación, va a llegar hasta un supermercado en algún lugar de nuestro país. Ahí lo he visto con muchísima tristeza y incluso vergüenza, como para darle valor agregado a esa mandarina, entonces la decisión es quitarle su cáscara natural que la protege y la mantiene completamente fresca, le quitan la cáscara, la ponen en una bandeja de icopor que es derivado del petróleo, la forran en plástico que es derivado del petróleo y lo meten en una nevera para que se refrigere, en donde dependiendo de la hora del día, pues esa energía va a tener un porcentaje de producción utilizando algún tipo de combustible derivado del petróleo. O sea que esa mandarina perfectamente pues está llena de muchísimo petróleo para que pueda llegar de la granja a nuestra boca. O sea que ahí son hábitos que deben ser pensados, que deben ser reformulados. Miren que si nosotros nos acostumbramos a comer los productos locales, nos acostumbramos a tener hábitos saludables de alimentación que sean balanceados, nos acostumbramos a tener usos de la tecnología que sean realmente los necesarios. Yo no necesito que Alexa me prenda el radio, yo me puedo ir y hundir un botón y no necesito una tecnología que tiene un consumo importante de minerales estratégicos, porque los microchips requieren de minerales que son altamente complejos de obtener y pues que al final estamos construyendo tecnología que es desechable. Entonces que en muy poco tiempo termina siendo basura tecnológica que es altamente contaminante. Entonces, miren que ahí tenemos muchas acciones que hacer y que dependen de nuestros hábitos. Para llegar al último gas de efecto invernadero que quiero mencionarles es el famoso hexafluoruro de azufre, el SF6, que es un gas aislante muy utilizado por nosotros para pues, todo el tema de hacer subestaciones encapsuladas, muy útil porque me permite aprovechar espacio. La transición energética requiere de grandes expansiones en transmisión, ahorita en unos minutos les voy a hablar de eso, requiere de grandes inversiones en subestaciones, en equipos, y el espacio físico es uno de nuestros mayores inconvenientes. Entonces, tener subestaciones encapsuladas resulta muy importante y resulta un habilitador para esas energías renovables. Pero si yo tengo unas prácticas de mantenimiento inapropiadas que permiten que haya fugas de ese SF6, pues estoy liberando un gas que es 6.000 veces más contaminante en materia de CO2, en materia de calentamiento global en comparación con el CO2. O sea que de nuevo ahí aparece una necesidad de tener mucho cuidado porque esto es un tema integral, o sea, realmente esto es un asunto, esto es como cuando un ser humano se enferma y va a una junta de médicos para que le den algún tipo de solución. Las soluciones que realmente terminan funcionando son soluciones integrales, porque no me sirve una solución que me arregló el estómago, pero me afectó el hígado. Y entonces me arreglan el hígado y se me dañaron los pulmones. Y entonces me arreglaron el pulmón y se me dañó el corazón. No, tiene que ser una solución integral y eso va acompañado entonces de una buena alimentación, una buena estrategia de ejercicio, unas buenas condiciones de sueño, de descanso, de estrés. Acá es lo mismo, ¿cierto? Acá es lo mismo porque recuerden que nuestro planeta es un planeta conformado por seres vivos que a la vez tiene una serie de ciclos que le permiten comportarse como si fuera un ser vivo, ¿cierto? Y incluso hay quienes afirmamos que es un ser vivo. Entonces, ahí necesitamos tener en cuenta que hay que ser muy cuidadosos en la manera como hacemos acciones para tratar de que esta situación climática pues, se mejore, porque en última somos parte de ella. Y dentro de ellas está el tema, pues, por supuesto, del derroche energético, que es uno de los elementos más críticos y que, por supuesto, nosotros
por lo menos yo me atrevería a decir que en esta reunión y tal vez en ninguno de mis conocidos, tengo una persona conocida que entre dentro del 10% de los ricos más ricos del mundo. Así que yo no conozco personalmente a una persona que produzca, que sea culpable de la producción de de aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, mis hábitos de consumo sí promueven y de alguna manera, están avalando el comportamiento de esa élite del 10% más rica del mundo, que son los culpables del 50% de la contaminación. ¿Por qué digo eso? Que nuestros comportamientos avalan y permiten eso, porque son las personas que se convierten en ídolos para nosotros, ¿cierto? Los cantantes, los jugadores de fútbol, los grandes políticos, las grandes personalidades que aparecen en la televisión todo el tiempo y que imponen modas, imponen deseos, imponen la forma de ver el mundo, ¿cierto? Y lo que es bueno y malo, lo que es bonito y feo, lo que se debe hacer o no, ¿cierto? Ese tipo de personas están en este pequeño porcentaje de la población, pero son causantes de este grandísimo porcentaje del daño. Y acá tengo un ejemplo, ¿cierto? Este es un jugador bastante famoso y conocido e incluso polémico, que hace lo que hace la mayoría de ellos, ¿cierto? Y es que simplemente derrochan energía y recursos a su parecer. Y para hacerles un pequeño ejemplo de lo que significa un derroche como el que tenemos acá, que es solamente una de las actividades que hace en cualquier momento del día una persona como estas, pues hagamos un pequeño cálculo de servilleta, en donde que yo averigüé qué tipo de avión era el que mostraban en la noticia que acabo de presentar, un Boeing 747, que tiene una capacidad de 382 pasajeros, que tiene un consumo nominal de 14 litros por hora y que utiliza un combustible que es el Jet A1, que tiene una intensidad energética o una densidad energética de 9.6 kilovatios hora de energía por litro de combustible. Entonces, este viajecito de París a Arabia Saudita es un viaje de 5 horas en avión, un viaje donde se recorren aproximadamente 4.600 kilómetros de distancia, ¿cierto? En un avión gigantesco, con unas masas gigantescas, a unas velocidades muy altas, por eso tiene un consumo energético muy alto. Y pues cuando yo hago el cálculo de cuánta energía se gasta ese viaje, pues es muy sencillo, porque es tomar pues el consumo por hora, multiplicarlo por el número de horas y multiplicarlo por la cantidad de energía que tiene cada litro consumido. Y ahí obtengo la cantidad de kilovatios hora utilizados por ese viaje. Recuerden que la energía tiene varias unidades, expresar en joules, en kilovatios hora, en MBTUs, hay muchas unidades. En este caso lo voy a poner en kilovatios hora porque me permite hacer una comparación rápida con el caso eléctrico, y pues esta es una cantidad que todos sabemos es gigantesca, ¿cierto? Sin embargo, yo quise tener una proporción, un nivel de comparación, entonces me busqué un documento de la OLAE, de la Organización Latinoamericana de Energía, en donde me presentaban cuáles eran los consumos per cápita de los países industrializados. Y ellos decían que un humano en un país industrializado como Estados Unidos, en promedio puede consumir 288 kilovatios hora por persona por día. Eso es un número realmente infladísimo, gigantísimo e irreal. Recuerden que los números per cápita hay que saberlos analizar. O sea, como decía Eduardo Galeano, si tú tienes 2 panes y yo tengo 0 panes, en promedio, los dos tenemos cada uno un pan, ¿cierto? Entonces, los promedios hay que analizarlos con mucho cuidado. Entonces, este es un número realmente muy inflado, porque esto tiene incluida todo el consumo energético de la industria gigantesca, de todos los tipos de industria que tiene un país industrializado, ¿cierto? Y claro, cuando yo digo por el número de habitantes, me da ese número tan grande, pues realmente un habitante no consume tanto. Sin embargo, dada esa claridad, me voy a ir con ese número inflado y voy a hacer una división muy sencilla. Simplemente voy a saber cuántos días un humano que tenga este consumo, que ya sé que es súper inflado, podría soportar con la energía que esta persona se gastó en el viaje de 5 horas. Y cuando esa división, eso me da 7.7 años. O sea, un humano del primer mundo, de estos que no existen, que son súper consumidores y inflados, ¿cierto? Viviría 7.7 años, o sea, tendría la energía que requiere para 7.7 años solamente con el viaje de esta persona. Para que se hagan una idea de lo que eso significa en materia de derroche energético. Entonces, ya se lo llevo a emisiones, pues eso es todavía más sorprendente. Ahora, ¿cuándo se me vuelve esto indignante? Ya en este momento me parece indignante, pero ¿cuándo se me vuelve realmente indignante a un nivel que no soporto, a un nivel que yo digo,
no puedo apoyar a este tipo de personas ni siquiera con un aplauso, porque son criminales energéticos, ¿cierto? Porque cuando llego yo a ese nivel de extremo de afirmaciones tan complejas, cuando me doy cuenta que el consumo básico de subsistencia de una familia promedio colombiana es de 137 kilovatios hora mes, ¿cierto? Entonces, eso es un cálculo que hace la Unidad de Planeación Minero Energética. Entonces, cuando yo digo, venga, en nuestros estudios, una familia promedio colombiana, lo mínimo que necesita para sobrevivir son 137 kilovatios hora al mes, y esta persona se gastó esta cantidad en 5 horas, digo, esto es un crimen ambiental, ¿cierto? Porque cuando yo hago la división, ya el número no me dan años, sino que me dan siglos. O sea, y ahí es donde uno dice, ok, acá el problema es un problema de sistema, ¿cierto? Es un problema de lo que creemos correcto, de lo que creemos incorrecto, de lo que creemos ideales a seguir y de lo que creemos elementos que deban ser, pues, repensados si realmente es necesario, ¿cierto? ¿Será que esto realmente era necesario? Esta persona se podía ir en un vuelo comercial y entonces tener esta división, si es que era tan importante su viaje, muy bien que lo haga, pues hay cosas que no podemos evitar en nuestro mundo moderno, pero entonces váyase con un pasajero más, porque tiene que irse en un avión privado solo, ¿cierto? Y al menos eso mitiga un poquito, divide esto en 382, ¿sí? Pero cuando estos beneficios individuales son los que priman, es cuando empezamos a encontrar nuestras problemáticas. Y acabo de retomar algo que seguramente Adrián Correa les mencionó, y es el tema de los límites planetarios, como desde el año 70 ya sabemos por el MIT, que hizo un estudio pagado por el Club de Roma, que es un grupo de filántropos europeos, que querían saber cómo iba a impactar ese tema de la industrialización al clima y al planeta, y pues la conclusión que el MIT dio fue, pues es que si seguimos con estos ritmos de crecimiento, dentro de 100 años vamos a haber agotado los límites planetarios. O sea, simplemente el planeta no va a soportar y no va a ser capaz de regenerarse y entregarnos lo necesario para mantener la vida como la conocemos. La vida siempre va a existir y ella siempre encontrará una manera, pero no como la conocemos, ¿cierto? No como la conocemos, y eso ya es bastante preocupante, porque en ese proceso de la vida encontrar una forma puede encontrarla sin nosotros. Entonces, como especie, creo que nos debería preocupar. Y pues las palabras de Donella Meadows, que es la directora del proyecto que hizo el MIT, me parecen muy dicientes, y ellas nos dicen, oiga, es que nuestro problema, nuestro recurso más escaso no es ni el petróleo, ni los metales, ni el aire limpio, ni el capital, ni la mano de obra, ni la tecnología. Nuestra realmente escasez está en la incapacidad de escuchar unos a otros y de buscar la verdad en vez de buscar tener la razón. O sea, no podemos seguir formando profesionales, formando tomadores de decisiones, formando dirigentes públicos, formando líderes políticos que crean que tienen la razón y por eso entonces hay que hacerles caso simplemente porque tienen la razón. No, aquí nadie, no importa quién tiene la razón. Lo que importa es cuál es la verdad, cuál es el problema, cuál es el deber ser de lo que tenemos que hacer para que trabajemos en resolver los problemas reales y no en las ideas imaginarias de alguien. Entonces, muy importante eso, ¿cierto? Porque la realidad es que de los 9 fronteras planetarias que nuestro planeta tiene hoy, 6 ya están transgredidas. Y una de ellas es el cambio climático, pero no es la más crítica. Está todo el tema, por ejemplo, de las nuevas entidades, que son todos los plásticos que ya están entrando incluso a nuestros organismos en formas de microplásticos. Entonces, ahí la cosa es muy crítica. Entonces, acá realmente necesitamos encontrar soluciones holísticas y entender que la energía limpia no existe. La energía limpia es la que no se consume. Esa es la energía limpia. Entonces, la energía limpia es la que usted ahorra, la que usted evita usar, la que usted no desperdicia. Esa es la energía limpia. Todas las demás van a contaminar en algún grado, mucho o poco, pero va a contaminar y va a aportar alguno de estos daños, ¿cierto? Va a aportar en basura tecnológica, va a aportar en contaminación con minería, va a aportar en emisiones, en material particulado, va a contaminar de alguna manera. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta, y es que eso realmente sí es disruptivo, porque es que el modelo de consumo del capitalismo es un modelo que requiere de un consumo cada vez más y más grande, ¿cierto? Y si nosotros no atacamos esa que es la raíz y es controlar el consumo, entonces realmente no estamos dando ninguna solución. Y una muestra de ella es que el planeta, cada uno de sus países, está teniendo cada vez un consumo más alto de lo que el planeta puede recuperar, y por eso es que a 2022 ya teníamos estadísticas que mostraban que no íbamos,
que ningún país del planeta lograba terminar el año sin endeudarse, o sea, sin contaminar más de lo que el planeta podía recuperarse. Y eso es algo que cada vez crece más. ¿Por qué? Porque el modelo de consumo es cada vez más potente. Los electrodomésticos, todo se hace cada vez más barato. Al hacerse más barato, pues la gente lo compra aunque no lo necesite. Y por lo tanto, pues la contaminación es cada vez más grande. Entonces, de nuevo acá la discusión es esa, porque miren que estos gases de efecto invernadero solo crecen, no importan los tratados firmados, no importan las decisiones tomadas, los gases siguen aumentando en la atmósfera. No lo digo yo, lo dice la NOAA, que son los encargados de la medición atmosférica en el planeta, una agencia norteamericana, pero hace la medición en todo el planeta. Entonces, esto es bastante crítico porque con esos comportamientos que ni siquiera son lineales, sino que son polinómicos, o sea, están creciendo cada vez más rápido, pues realmente vamos a llegar muy pronto a un punto cero donde empecemos a ver cambios drásticos, que ya lo estamos viendo. O sea, yo no me canso de indicarle a la gente, recuerden que hoy Bogotá, la capital del país, de uno de los países con más agua del mundo, que está rodeada por páramos, hoy lleva más de un año de racionamiento de agua. Y a nadie le importa, nadie se preocupa, nadie dice nada, en los noticieros nadie dice nada, en la calle nadie está protestando, nadie está preocupado porque no tenemos agua en Bogotá, ¿cierto? Y eso es crítico porque no es porque sea Bogotá, sino porque es que estamos rodeados de páramos. O sea, yo tengo el páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, ahí al lado, y no tengo agua. O sea, y cuando llueve, Bogotá se inunda. Entonces, la semana pasada estábamos inundados, pero sin agua en la llave, pero con el agua hasta aquí en las carreteras. Entonces, claramente tenemos un problema bastante serio si no empezamos a tener cambios contundentes de raíz, y los cambios son en el modelo económico, en el sistema económico. Y el núcleo del sistema es el consumo excesivo, de derroche e innecesario y sin conciencia de qué significa consumir, ¿cierto? Entonces, no importa lo que firmen, se reúnen los líderes mundiales en algún lugar del planeta, todos viajan con sus jets, con sus tropas, con sus ejércitos y sus armas y sus cosas para que los protejan, con unas contaminaciones gigantes simplemente para desplazarse, se reúnen, hablan durante una semana, comen sabroso, viven rico, beben bueno, bailan, conversan, se devuelven y no toman y no cambia nada porque siguen consumiendo, ¿cierto? Y siguen produciendo basura y siguen emitiendo emisiones y siguen haciendo daño ambiental porque no toman acciones vinculantes desde el punto de vista económico, ¿cierto? Por más que firmemos papeles, si las decisiones no son vinculantes desde el punto de vista económico, pues esto va a tener el mismo comportamiento siempre, ¿cierto? Entonces ahí también un poco hay que decir estas cosas como malucas, pero que nos toca ponernos de frente, y es, ¿vamos a salvar el planeta para salvar la vida o vamos a hacer plata para salvar el sistema? Son dos cosas que se contradicen, ¿cierto? Sus acciones. Es lo uno o lo otro. Y por supuesto, si lo que decidimos es salvar el planeta, nos tocará encontrar un modelo económico que nos permita tener calidad de vida. Pero claramente tendrá que ser un modelo económico que no puede estar basado en el consumo infinito, porque los recursos no son infinitos. Pero todo eso estaría muy bien si las decisiones de los tomadores de decisiones, valga la redundancia, fueran decisiones realmente inteligentes, fueran basadas realmente en la energía, en la ciencia, en las decisiones que favorecen a los humanos, pero lamentablemente así no funciona el mundo. Entonces, lamentablemente lo que estamos teniendo es un mundo que está intentando hacer unos esfuerzos astronómicos para tener emisiones cada vez más bajas, porque realmente hay partes donde se esfuerza, ¿cierto? La entrada de las renovables tiene unos esfuerzos importantes, y se está buscando, insisto, si el modelo económico no cambia, van a ser esfuerzos que son pañitos de agua tibia, pero que al menos al menos ralentizan el proceso, porque miren acá el consumo de energía del mundo. El advenimiento de las renovables no llegó para reducir el consumo de fósiles. Esto es petróleo, esto es gas y esto es carbón, 70 y pico % de fósiles. No llegó el advenimiento de las renovables para reducir las fósiles, llegó para atender el crecimiento. Entonces ya no estamos creciendo con los fósiles, sino que crecemos con las renovables, pero el consumo de fósiles se mantiene constante. No se dejen distraer por este bajoncito acá, este es el COVID, esto es 2020, ¿cierto? Pero esto ya se recuperó y ya otra vez está subiendo. Entonces, este esfuercito es un pañito de agua tibia que algo mitiga, nos da un poquito, patea el balón para adelante, pero luego llega un grupo de personas inescrupulosas y empiezan a tirar bombas en todas partes por sus guerras económicas, por sus intereses mezquinos de apoderarse del mundo, y pues piense cuánta energía
y cuánta contaminación genera un misil balístico supersónico que atraviesa un país entero cruzando cientos de kilómetros, al menos decenas de kilómetros, para llegar a un destino en donde su objetivo es simplemente destruir todo lo que está ahí. Entonces, ¿cuánta energía? No son misiles solares, ni de hidrógeno. Bueno, si fueran de hidrógeno serían bombas nucleares, pero no son misiles renovables, ¿cierto? Y aunque lo fueran es un absurdo, ¿cierto? Son misiles que utilizan combustibles, grandes cantidades, porque ¿cuánta energía le tengo que yo colocar a una bala que pesa toneladas, ¿cierto? Que tiene que moverse a velocidades superiores a la del sonido y que tiene que recorrer kilómetros? Mucha energía. ¿Para qué? Para destruir, para matar, para acabar con lo poquito que hemos logrado construir en los países en donde están en esas guerras. Lo mismo pasa en nuestro país. Entonces miren que si no solucionamos los problemas sociales de la guerra, si no somos críticos en eso, si no empezamos a buscar cómo exigir que esas atrocidades paren, son pañitos de agua tibia que inclusive desaparecen con 3 misilazos que tiren en Medio Oriente o en cualquier parte del mundo o en Ucrania, donde los tiren. Con una prueba atómica que hagan en el Pacífico, ahí se fue todo, porque la contaminación que le liberaron allá atómica pues es gigantesca. Entonces, miren que ahí el tema es muy crítico y nos toca empezar a afrontarlo también y a decirlo sin pena, digámoslo de frente. Porque claramente estamos en uno de los países que más va a sufrir y que más está sufriendo por ese efecto del calentamiento global y pues si no lo hacemos, pues simplemente un día nos vamos a enfrentar a lo que ya la naturaleza nos está enviando señales desde el pasado. Entonces, estas son las famosas rocas del hambre, die Hungersteine en alemán. Son unas rocas que existen en un río en Alemania, que en épocas de fuerte sequía se ven, ¿cierto? Cuando el río baja muchísimo su nivel, así como el Amazonas el año pasado que bajó al 20%, o sea, no bajó 80% de su caudal. Eso es una atrocidad, eso era una playa gigante, se secó el Amazonas, ¿cierto? Y por eso no llegaron las nubes que nutren el Sumapaz y el Chingaza, y por eso no llovió en donde tomamos el agua en Bogotá, y por eso teníamos sequía en Bogotá, porque todo está conectado. Entonces resulta que allá en Alemania, ese río que se seca, deja ver unas rocas que cuando la población las ve, se aterroriza. ¿Por qué se aterroriza? Porque tiene estos mensajes. Claro, seguramente en esta reunión, a menos que haya alguien que lea alemán, pues no entendemos lo que acá dice. Yo lo voy a leer. Acá dice, wenn du mich siehst, dann weine, ¿cierto? Cuando lo pronuncio dice mayor cosa. No, es un sonsonete ahí que no me dice nada. Yo siento que estamos en esa situación. El planeta nos habla, nos muestra señales, se seca el Amazonas, se seca el Chingaza, empezamos a tener el Pacífico y el Atlántico se calientan al mismo tiempo, generando un fenómeno del Niño anormal, nunca antes visto en la historia media del planeta, como el que sucedió hace el año pasado y antepasado. Son señales muy claras, pero no nos dicen nada porque no las entendemos, así como este mensaje en alemán. Ahora, el día que la entendamos, nos vamos a dar cuenta que acá dice, cuando tú me veas, llora. Cuando tú me veas, llora. Lo escribieron en 1790, en una de las sequías más duras que tuvo este río, y la población talló en la roca mensajes como esos. Cuando tú me veas, llora, porque vas a morir, y vas a morir de hambre, vas a morir de enfermedades, vas a morir de sequía y de sed, ¿cierto? O sea, lo vivieron. Entonces, hoy estas rocas de nuevo se están viendo en Alemania, pero ya no por las sequías cíclicas que tiene el río, sino por las sequías causadas pues, por los cambios climáticos que hacen que los ciclos del agua cambien y que por lo tanto los ríos ya no se estén nutriendo, las plantas que contienen esa agua desaparecen porque en pro de un desarrollo las talan para colocar cemento, ¿cierto? Entonces ya estamos viéndolo y acá Greenpeace, pues ya en estas rocas que se están viendo ya no por causa de los ciclos naturales del río, sino por calentamiento climático, pues escribe en esta roca, wenn du mich siehst, ist Klimakrise. ¿Cierto? Cuando tú me veas, es crisis climática, esto es en el 2018. Entonces, creo yo que el mensaje es claro, nos toca actuar, no podemos seguir esperando a que otros actúen, no podemos seguir esperando a que otros países solucionen, nos toca a nosotros hacer parte de esa vanguardia, de esa discusión, también de nuestras acciones para mitigar y obviamente del ejemplo, porque es que al final yo no puedo criticar al otro si yo hago lo mismo, nos toca tener una condición de ejemplo. Entonces, si yo tengo un territorio que tiene unos ecosistemas, que tiene unos hábitats críticos y muy equilibrados, que tienen unos
los nutrientes, los ciclos de los nutrientes, los ciclos del agua, los ciclos de la cadena alimenticia están equilibrados y lo impacto, ¿cierto? Y entonces le hago unas transformaciones sin pensar en esos ciclos, simplemente porque no los conocía o porque no me importaban o porque tenía una rentabilidad mayor y por lo tanto pues estaba pensando en el corto plazo. Créanme que quienes tomaron las decisiones en los años 70, 80, 60, ¿cierto? Inclusive del siglo antepasado, pues las tomaron con visiones cortoplacistas, visiones de máximo 100 años. ¿Por qué? Pues porque en 100 años ellos veían que iba a ser increíble el desarrollo que iban a obtener y no veían, no conocían incluso los impactos que podían tener. Entonces actuaron incluso, podríamos decir, incluso hasta de buena fe. Y claramente el desarrollo es impresionante. Mire lo que tenemos hoy. O sea, yo estoy acá en ese momento en Medellín, me bajé, porque venía de viaje, para poder tener esta reunión me bajé en cualquier lugar que pude, busqué un centro comercial, me conecté y estoy hablando con ustedes en Pereira, en tiempo real. O sea, la tecnología es increíble lo que nos permite, o sea, es una cosa maravillosa, hay que agradecerlo, pero también hay que entender los impactos que tiene y por lo tanto saberla utilizar con conciencia. Porque cuando tenemos todo este desarrollo, pero a la par estamos desarrollando enfermedades planetarias tan críticas como las que estamos viendo, pues llegará el momento en donde va a haber una población en algún instante del tiempo que ya no va a poder ni siquiera disfrutar de estos desarrollos tecnológicos simplemente porque no va a haber cómo, ¿cierto? Entonces, eso es también un concepto de justicia generacional. Mi tarea en esta generación es dejar condiciones viables, habilitar futuros viables para la siguiente generación. Porque si me gasto todos los recursos hoy, lo que estoy es condenándolos a la extinción sin ni siquiera haber nacido, ¿cierto? O sea, para los que, voy a ponerle unas palabras un poquito fuertes, eso sería una especie de aborto generacional, o sea, si no hacemos acciones coherentes hoy a nivel planetario, en términos energéticos, lo que estamos haciendo es que alguna de las generaciones del futuro la habremos abortado, la matamos sin nacer, ¿cierto? Porque le quitamos todas las oportunidades posibles. Ya no estoy hablando de un bebé, estoy hablando de toda una generación entera de humanos que sean los que no estén en la élite, porque los de la élite claramente van a encontrar una manera de ellos sobrevivir dentro de sus burbujas artificiales. Pero eso va a ser menos del 10% de la población, ¿cierto? Eso ya está claro también. Cuando usted ve a un presidente norteamericano decirle a otro presidente en televisión abierta mundial, es que me interesan todos tus recursos mineros, porque petróleo ya tengo suficiente y lo que necesito son tierras raras y están en tu país, necesito la mitad de ellas y las quiero, y los otros poderes mundiales están también esperando cómo se reparten esa torta. Ahí no entiende que simplemente es viabilizar sus burbujas artificiales a costa de todos los que nos vamos a quedar en lo que dejen, ¿cierto? Entonces ahí hay que entender que eso es una geopolítica que afecta nuestro día a día y que por ende tenemos que hacer parte de la transformación, al menos enterarnos y mirar cómo podemos hacer que tenga un rumbo donde no es el resultado, ¿cierto? Porque de lo contrario, bueno, la historia ya lo dirá y ya ha ido mostrando cositas, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago transformaciones sin mucha coherencia con el medio ambiente, pues puedo terminar haciendo impactos sumamente letales, ¿cierto? Daños a ecosistemas muy críticos que me pueden terminar saliendo muy costosos después de materia, incluso de la misma producción, ¿sí? Que la tierra se agota y ahí me quedo ya sin comida. Entonces les doy una nota. Colombia, siendo un país agrícola, el 95% de sus fertilizantes los importa de países extranjeros, la mayoría europeos, incluida Ucrania. Entonces, cuando hay una guerra como la de Ucrania, se ponen escasos los fertilizantes, por lo tanto se ponen costosos en nuestro territorio, suben los insumos y pues los campesinos no tienen con qué producir comida barata y en ese momento la comida producida localmente se hace más costosa que la comida importada, hágame el favor. Entonces terminamos importando comida y por eso pasan cosas tan bochornosas como la que ocurrieron hace unos meses con la deportación de nuestros compatriotas, en donde un presidente le dice a otro, es que te voy a dejar sin comida si no haces lo que yo te digo. Claro, es que lo puede hacer, no es que nos tienen de acá, ni la comida la producimos estando en tierra fértil. Entonces, eso es un tema que nos toca realmente empezar a mirar cómo transformamos y, por supuesto, la solución técnica existe. Técnicamente, yo me atrevo a decir que técnicamente no hay ningún problema en el mundo hoy que no pueda ser solucionado. O sea,
a mí no me preocupa ningún problema técnico, y no porque me sepa todas las soluciones, sino porque confío en que el ingenio humano es capaz de resolverlo todo. Para la muestra un botón, mire lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ese no es el problema. El problema es económico, y no porque no haya plata, sino porque está concentrada en unos poderes que no les interesa utilizarla para cosas diferentes, hacer que se acumule más y más. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es realmente transformar eso para que los recursos económicos y las voluntades políticas se muevan hacia transformaciones tecnológicas que nos ayuden a solucionar problemas de alimentación, problemas de educación, de cognición, que el ser humano, el gran poder del ser humano está en su cerebro, no está en nada más, o sea, absolutamente nada más. Entonces, si yo a un ser humano, sin importar su color, su género, sus gustos sexuales, sin importar nada, su origen de nacimiento, nada, si yo a un ser humano le doy condiciones de alimentación y de formación para que desarrolle su cerebro, estoy cultivando genios. De eso no me cabe la menor duda. Son genios todos, ¿cierto? Y genios, ¿cierto? Pero necesito darle condiciones nutritivas para que ese cerebro tenga los elementos necesarios químicamente para desarrollarse y de entorno para que cognitivamente pueda conectar a esas neuronas y ponerlas a funcionar. Entonces, ese es realmente a lo que deberíamos apostar como humanidad si lo que queremos es realmente desarrollo. No es tener máquinas más inteligentes que los humanos. No, eso no es desarrollo, eso al contrario nos devuelve. Lo que necesitamos es humanos mucho más inteligentes que las máquinas. Rápido. Entonces, yo soy bienvenida a la inteligencia artificial, pero siempre la inteligencia humana tiene que estar por encima, tiene que ser capaz de utilizarla para ir más rápido, ¿cierto? Entonces, si logramos eso, que eso es una cosa que solucionamos en la educación también, que incluso le damos a las generaciones que estamos formando, pues podemos pensar que tecnológicamente usar nuestros recursos minerales y energéticos para hacer cadenas de producción que nos permitan tener sistemas de transporte eficientes, masivos, de bajo costo y de bajas emisiones y de baja contaminación, sistemas agroindustriales que permitan producir comida con nutrientes suficientes y necesarios para el desarrollo humano, sin agotar el planeta, sin agotar la tierra, pero permitiendo el desarrollo humano. Y, por supuesto, pues cadenas de producción que nos den los elementos necesarios para nuestro desarrollo. Pero es que para nuestro desarrollo yo no necesito estar botando una botella de plástico cada que me tomo una gaseosa. Yo no necesito que me den alimentos súper azucarados que solamente van a afectar mi cuerpo y que me van a obligar a ser dependiente de medicamentos, ¿cierto? Entonces, mire que es repensarnos mucho en nuestro modelo, y yo creo que ahí los profesionales y las profesionales en ingeniería, en energía, en transporte, en agroindustria, en todo lo que sea estos elementos de producción, tenemos mucho que debatir y tenemos mucho que contribuir, no solo en lo tecnológico, sino también en lo ético, en hacerle ver al mundo lo valioso y lo crítico que son estos elementos y por lo tanto cómo tenemos que saber utilizarlos, ¿cierto? Y poder encontrar un punto de equilibrio en donde de alguna manera podamos tener pues, una recuperación. Si bien una recuperación del 100% tal vez sea imposible, pero sí podemos obtener algo en donde podamos mantener un equilibrio y mantener una vida sostenible, ¿cierto? Sostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces, esto ya ustedes lo vieron seguramente en muchos de estos cursos, yo no lo quiero profundizar, solamente quiero traer algunos elementos para seguir resaltando que lo técnico, lo económico, lo social, lo ambiental, lo político, lo geopolítico, está estrechamente conectado. Nada, o sea, nada más, digamos que no hay una mentira más grande que cuando alguien me dice, es que eso es un tema técnico, eso no tiene nada que ver con lo, con lo político, no, eso es una mentirota gigantesca. Lo que te están diciendo es, no, sigue siendo alguien útil, trabaja en esto, resuélveme esto aquí y déjame a mí hacer el resto. Yo me encargo yo llevo el barco para donde lo quiero llevar. Tú simplemente sigue echándole paladas de carbón a la caldera para que el barco se mueva, que yo manejo el timón, ¿cierto? Eso es lo que te están diciendo cuando te dicen que es que esto es técnico y no tiene nada que ver con lo demás. Todo está profundamente conectado y esta línea de tiempo lo muestra. Como en el siglo XIX, empezando el siglo XX, a Colombia le llega tecnología de punta, ferrocarril, telégrafo, electricidad, navegación del Magdalena, o sea, tecnología de punta de la época, que es el equivalente a trenes bala hoy, a comunicaciones satelitales hoy, a inteligencia artificial hoy, ¿cierto? O sea, esto es tecnología de punta del siglo XX que nos llegó sumamente a tiempo. Finalizando el siglo XIX, toda esa tecnología ya está en Colombia.
Sin embargo, no trajo el mismo desarrollo que sí trajo por ejemplo, para Nueva York, en donde llegó en la misma década que aquí, que a Bogotá, pero ¿por qué razón no tuvo el mismo desarrollo? Pues porque tenía una geopolítica y unos usos totalmente distintas. Acá esa tecnología llegó para el extractivismo, mientras que allá llegó para la producción. Entonces acá el ferrocarril nos servía para sacar bananas trabajadas con mano de obra esclava, ¿cierto? No oficialmente esclava, pero pues en la práctica esclava, que saca producciones de bananos en masa, los lleva a los puertos, los transportan al mundo industrializado, donde los transforma con valor agregado y luego nos revenden productos hechos con esas bananas. O pasa con el chocolate, o pasa con el café, o pasa con todo, con las esmeraldas, con el oro, ¿cierto? Acá se llevan las paladas de tierra, ni siquiera extraen el oro o los minerales, acá se llevan las paladas de tierra, las procesan en refinerías en Estados Unidos y en Europa, y luego nos venden los metales, ya transformados en alguna materia prima, o en alguna máquina, o en alguna cosa útil, ¿cierto? Con valor agregado por el conocimiento. Eso no sirve, ¿cierto? Entonces esas lecciones hay que aprenderlas, porque de nuevo los cambios políticos, cuando aparece la Gran Depresión y aparece el Estado paternalista que propone John Keynes, esto es toda una charla de un buen rato, que supongo que ustedes ya la han tenido, y si no, pues me invitan en algún momento y se las doy con todo el gusto, de historia del mundo conectada con la energía, y donde vemos cómo esos cambios económicos, que es la Gran Depresión, llevan a cambios políticos, como es el Estado paternalista que propone John Keynes, y terminan en prácticas de cambios de constituciones en nuestro país, y de creación de transformaciones sectoriales, porque aparece, por ejemplo, el monopolio estatal eléctrico en Colombia, producto de esta reforma constitucional del 36, de 1936, en donde se le da la tarea al Estado colombiano de ser el garante de los servicios públicos en el país, porque se está implementando un modelo keynesiano paternalista en Colombia, ¿cierto? Porque obedecemos al orden mundial. Entonces, nace en el 60 ISA, Interconexión Eléctrica S.A., como una presión de la banca internacional, en donde le dicen al Estado colombiano: si usted no se interconecta, yo no le hago más préstamos, porque resulta que para que usted me pueda pagar tiene que ser eficiente, y según mis estudios usted es más eficiente si se interconecta. Entonces, o se interconecta o no le presto más plática. Y como necesitamos la plática, entonces nos interconectamos. ¿Y quién hizo los estudios de interconexión? ¿Quién hizo las obras? ¿Quién construyó las líneas? Pues ISA, pero pues todo con empresas pagadas por los préstamos que nos hicieron, y que, como no había suficiente industria nacional en ese momento, pues terminan siendo empresas extranjeras las que la construyen. Entonces acá en Colombia muchas de las líneas las construyeron empresas francesas y las diseñaron para soportar esfuerzos del hielo, por ejemplo. Ponen en la costa Caribe una línea diseñada para que soporte los sobreesfuerzos que genera el hielo cuando se congela. Bueno, seguramente estaban pensando en el cambio climático, porque tal vez sí, esas condiciones de cambio climático en algún momento va a generar que en Cartagena caiga nieve. Pero pues durante la vida útil de esas líneas no sucedió. Ellos eran muy futuristas. El caso es que, bueno, y eso era chiste, obviamente, malo, pero pues, lo intenté. Entonces, el caso es que está conectado, o sea, está conectada la geopolítica, las decisiones económicas con las técnicas. Y si no lo ves, simplemente eres un peón del ajedrez de alguien más. Bueno, luego la guerra del Yom Kippur, que es una guerra árabe israelita con todos sus aliados, genera un bloqueo del petróleo de los aliados de Israel, genera que el Estado paternalista norteamericano e inglés se ahorque, se ahogue, porque queda sin los recursos de las rentas petroleras, porque el bloqueo hace que el precio del petróleo aumenta mucho, entonces las rentas, los excedentes que quedan de la transformación del petróleo, pues se reducen. Si se reducen, me quedo sin con qué pagar la deuda pública del Estado paternalista, y entonces ahí aparece Ronald Reagan y Margaret Thatcher a escuchar a Milton Friedman, el papá de la política del liberalismo económico, en donde propone: necesitamos volver al Estado simplemente un observador, no un jugador, sino un observador. Entonces aparece todo ese proceso de globalización y de liberalismo económico, que es lo que políticamente se conoce como el neoliberalismo, ¿cierto? Es ese movimiento político-económico. Entonces resulta que ahí empieza todo ese proceso. Pinochet en Chile es el primero en aplicarlo, por eso acá está Milton Friedman con los Chicago Boys, que son sus estudiantes de doctorado en economía y quienes escriben la política pública de Pinochet en Chile. Recuerden que Pinochet era un dictador chileno, protegido por Margaret Thatcher. No pagó un solo día de cárcel porque Margaret Thatcher lo protegió hasta ese día, ¿cierto? Que le prestó servicios al imperio inglés, pues bastante útiles para el imperio inglés.
Y efectivamente, pues apenas el experimento chileno da resultados positivos, pues en Inglaterra y en Estados Unidos se monta la economía de mercado, en Colombia se monta en el 94, la ley 192 y 142 y 143, que es la de servicios públicos y la eléctrica, y ahí nace una institucionalidad que ustedes ya un poco conocen, ¿cierto? Entonces, esa institucionalidad pues tiene a un operador del sistema, XM, opera el sistema de manera independiente, a un regulador que pone las reglas, a un planeador que define la infraestructura necesaria para el país y a una superintendencia que vigila que las reglas se cumplan, ¿cierto? Y hay toda una institucionalidad que lo que hace es preparar al Estado para deshacerse de sus empresas públicas, convertirlas en empresas privadas y promover la economía de mercado bajo la competencia, ¿cierto? Otro paradigma económico, otro paradigma político, que de nuevo proviene de una línea de tiempo histórica que explica por qué y que está toda conectada y donde lo técnico viabiliza las ideas económicas y políticas que se están desarrollando. Entonces, hay que entenderlo y hay que saberlo conectar, porque si no, terminamos nosotros construyendo nuestro propio castigo, ¿cierto? Bueno, resulta que en ese ejercicio al planeador le dan la tarea de identificar los planes de largo plazo, mediano y corto, y también algunas actividades administrativas que permitan pues viabilizar toda la estructura de desarrollo sectorial. Entonces aparece el Plan Energético Nacional, es un instrumento que visualiza 30 años al futuro, que en ese ejercicio analiza todos los energéticos disponibles, analiza también todos los sectores consumidores de energía y busca cómo sugerir inversiones de infraestructura que habiliten apuestas estratégicas del largo plazo. Entonces, acá algo muy importante, los países que se desarrollan tienen visión de Estado, no visión de gobierno. ¿Qué es una visión de Estado? Es una visión de largo plazo en donde como Estado nos ponemos de acuerdo para qué, hacia dónde queremos llevar a nuestro país y a su población y a los habitantes que habitan su territorio, a los seres vivos que habitan el territorio, tanto los humanos como los no humanos, ¿cierto? Que acá todas las decisiones van a afectar a la vida y eso nos tiene que importar, sobre todo ahora que somos conscientes de lo conectado que está todo esto. Entonces, tomamos decisiones de largo plazo y pues la tarea de los gobiernos, sin importar su forma de visión que tengan sobre eso, es ejecutarlo, ¿cierto? Y eso es lo que hacen los países que se desarrollan, así es que se alcanzan las grandes apuestas, porque en 4 años es imposible transformar un país. No, no importa usted qué haga, es imposible, porque es que las dinámicas son muy complejas y sobre todo países que están en el subdesarrollo son todavía más complejas. Entonces, ahí necesitamos es construir una forma de pensar colectiva en donde nos veamos como un Estado con unas apuestas de largo plazo y que estemos construyéndolas hacia allá, ¿cierto? Apuestas de largo plazo que me parecen críticas para el país. Hambre cero, ignorancia cero, ¿cierto? Enfermedades curables cero, ¿cierto? Esas son apuestas críticas que usted cómo soluciona. Pues si quiere hambre cero, pues lo primero que tiene que hacer es mirar cómo tiene fertilizantes para que o cómo tiene prácticas de agricultura sostenibles que permitan que la tierra se autorregenere. Vaya, pregúntele a los jardineros del Jardín Botánico de la UTP cuántas veces tienen que fertilizar o fumigar el Jardín Botánico. Les van a decir, ¿de qué hablas? Yo nunca entro ahí. Yo fertilizo son los monocultivos que tengo acá separaditos, pero allá nada, porque es que allá la tierra con sus ciclos de nutrientes se autofertiliza. Si eso ya lo entendemos, ¿por qué no podemos tener agricultura teniendo una facultad de agrociencias en la UTP? ¿Por qué no podemos tener prácticas de agricultura que aprovechen los ciclos de los nutrientes y de los energéticos y del agua, pues para tener una producción sostenible, suficiente para alimentar y que nos evite el uso de químicos contaminantes y venenosos incluso para el cuerpo humano? Porque recuerde que la comida es energía, entonces tiene que ver con esto también, ¿sí? Y yo necesito automatizar cosas, necesito automatizar riegos, entonces ahí también tengo consumos de energía y todo se va conectando. Entonces, eso es una apuesta en donde usted puede decir, bueno, yo tengo etapas, entonces la primera etapa es un proceso donde mantengo la importación, pero en 10 años entonces ya habilité la producción de hidrógeno gris o de hidrógeno azul, por ejemplo, y con ese hidrógeno azul ya empiezo a fabricar mis primeros fertilizantes sintéticos, amoníaco, por ejemplo, que es muy útil para hacer fertilizantes, y en 15 años más entonces ya tengo hidrógeno verde con el que produzco fertilizantes
verdes, ¿cierto? Y en paralelo voy desarrollando técnicas de agricultura sostenible para que en 50 años yo pueda incluso tener la mitad de los fertilizantes verdes y la otra mitad de mi proceso agrícola sin necesidad de fertilizantes, sino que sea utilizando ciclos de nutrientes, por decir alguna apuesta. Si esa es una apuesta que busca tener un cuidado de la tierra, un cuidado de los recursos, un cuidado del ser humano y de los seres vivos, entonces el plan energético la puede visualizar, porque él ve todos esos energéticos, todos esos sectores y nos puede ayudar a encontrar cuál es esa hoja de ruta para desarrollar. Pero ese plan energético es indicativo. Y entonces, como es indicativo, pues requiere de que otros sectores decidan acompañarlo, de que otras instituciones se coordinen, de que el mismo sector privado quiera pues, tratar de alinearse con él. Entonces ahí también se necesita una apuesta, allá es donde entran los gobiernos, a hacer articulación para viabilizar que efectivamente nos coordinemos para hacer realidad esos planes. Claro, usted puede tener otras apuestas, como por ejemplo, no sé, tener vehículos eléctricos, y entonces que su apuesta sea, como se hizo en gobiernos anteriores, la apuesta era tener 600.000 vehículos eléctricos, ¿cierto? Entonces va a sustituir un carro a gasolina por un carro eléctrico. Y claro, eso tiene una mitigación en calentamiento global porque pues bueno, no habría que hacer el cálculo, pero de alguna manera uno tiende a pensar que eso reduce emisiones, pero realmente es un pañito de agua tibia, porque cambiar un carro a gasolina por un carro eléctrico en últimas, ese cambio uno a uno casi que ni siquiera es posible en totalidad porque los minerales no son suficientes. Segundo, es súper costoso. Y tercero, realmente no está cambiando el modelo, sigue manteniendo lo mismo, un consumo desmedido y aterrador, que en última lo que usted termina afectándole ya no solamente las emisiones, sino que empieza a afectar los minerales, los usos de la tierra, la contaminación de los suelos por culpa de las basuras electrónicas y en fin. Entonces miren que la visión tiene que ser muy holística y ahí el plan energético tiene mucho que hacer. Hoy la UCME ya tiene un plan energético que tiene un modelo de optimización matemática que permite modelar este tipo de apuestas y nos permite de alguna manera visualizar de una forma más holística. Está en construcción permanente, o sea, la apuesta es a que esto sea algo que de manera constante en el tiempo se esté modernizando y actualizando y donde la academia haga muchos aportes, porque ahí la inteligencia artificial entra a ser una herramienta potente, muy potente para ayudarnos a visualizar todas esas conexiones. Entonces, acá la invitación es a que conozcan esas apuestas del plan energético, conozcan nuestras metodologías y empecemos a hacer sinergias con la academia para que esto se empiece a fortalecer y pues, construyamos en equipo las herramientas con las que se hacen los análisis de país. Hay otros planes de mediano plazo, acá solamente voy a hablar del plan generación-transmisión, pero hay muchos más. Pero quiero conectar este porque es el más directo tal vez con lo que en esta charla se espera, que es el tema de energía. Y resulta que acabo de empezar diciendo que Colombia es un país que no planea su generación. O sea, nuestro planeamiento de generación es un planeamiento indicativo. Eso significa que la UCME sí da señales sobre lo que se necesita en materia de infraestructura de generación, pero esas señales no son de obligatorio cumplimiento. El mercado en Colombia es de libre competencia y en generaciones donde se tiene la libre competencia, igual que en comercialización, entonces ahí los generadores, los promotores de proyectos de generación tienen la total libertad de decidir qué tecnología, en qué ubicación, con qué energético y en qué cantidad quieren inyectar energía al sistema, o sea, construir una planta de generación. La capacidad instalada es decisión del inversionista. Entonces, ellos proponen, obviamente, lo que el plan indica es una señal que escuchan, pero que no están obligados a seguir, y simplemente cuando alguien quiere construir un generador de cualquier tipo y en cualquier lugar, lo que debe hacer es hacer los trámites administrativos para viabilizarlo. Entonces, tiene que sacar la licencia ambiental, tiene que hacer las consultas previas con las comunidades que impacte su proyecto, tiene que pedirle punto de conexión eléctrico a la UCME, entonces ahí nosotros hacemos un análisis eléctrico y si eléctricamente ese generador cabe y es el que más me atrae en función de todos los que me ofrece el mercado, entonces le doy el punto de conexión, entonces ahí ya tiene ese trámite listo y cuando cumple todos los trámites empieza la construcción del parque y cuando termina de construirlo, se conecta, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, ahí de alguna manera es el mercado quien toma las decisiones de generación de manera más contundente porque estamos amarrados a que nos ofrezca lo que nos quiere hacer, ¿cierto? Nosotros solamente aprobamos. Creemos que debería ser diferente
creemos que el planeador debería decir qué necesita y en dónde lo necesita y preguntarle al mercado quién lo quiere hacer, lo subasto. Así como cuando yo voy a comprar ropa. Entonces, yo cuando voy a comprar ropa voy a un centro comercial, hay infinidad de vendedores, pero no son ellos los que me dicen qué comprar. No, no, no. Soy yo el que sé lo que quiero comprar y entonces lo que hago es que voy y les digo, quiero esto, quién me lo ofrece a mejor precio o en mejores condiciones, ¿cierto? No son ellos diciéndome, mira, esta ropa te sirvió, este color me gusta, esta tela me gusta, y pues como te sirve, entonces es esta, póntela, ¿cierto? No, es al revés. Entonces, yo creo que ahí necesitamos hacer unos ajustes a la regulación, a la ley y demás, para empezar a entender que en un ejercicio de transición energética, la planeación es fundamental. Y obviamente no estoy proponiendo que quitemos la libre competencia. Mire que de eso estoy siendo bastante conservador. Lo que estoy diciendo es al menos que yo planee qué necesito y en dónde lo necesito y cómo lo necesito y luego lo subasto con libre competencia y que lo haga un privado, que compite y que lo haga el mejor. Listo. Pero lo que necesito como país, no lo que me quieran poner. Entonces, ahí todavía tenemos esa discusión y el tema es que lo que sí es mandatorio es la planeación de la transmisión. Entonces, yo como UCME, cuando defino que una línea de transmisión se tiene que ejecutar, porque la encuentro en mi evaluación técnico-económica, entonces la pongo en el plan de expansión de la transmisión, ese plan se va para el ministerio la adopta, dice, ok, estoy de acuerdo, le pone el chulo, esa es la metodología pues, que existe desde hace décadas, le pone el chulo, lo adopta, y cuando lo adopta, esa obra vuelve a la UCME para que la UCME estructure algo que se llama los documentos de selección del inversionista. ¿Qué es eso? Son los documentos técnicos que nosotros definimos como los mínimos técnicos que debe tener esa infraestructura. Y sale a un proceso de convocatoria. ¿Qué es una convocatoria? Bueno, es un ejercicio en donde los privados se construyen líneas de transmisión, bueno, privados o públicos, porque ahí también, por ejemplo, está EPM y EPM es pública. Entonces, donde los agentes se construyen transmisión, simplemente leen los pliegos, hacen sus diseños, me mandan una propuesta y me dicen, mire, yo construyo eso por tanta plata. Todos me mandan un sobre con un precio y ese día, cuando llega el sobre, con los sobres de todos, junto con el sobre de la CREC me manda un sobre diciéndome cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar, que está dispuesta a permitir que la demanda pague por esa obra de transmisión. Y los otros me están diciendo cuánto es lo mínimo que en lo que me construyen esa obra de transmisión. Entonces, de manera pública, usted puede entrar a YouTube y buscar convocatorias de la UCME versus una audiencia pública de convocatoria. Entonces, de manera pública, abrimos el sobre de la CREC, dice máximo pago $100 millones por esa obra. De los que se presentaron, supongamos que se presentaron 3. Entonces, el primero ofreció 110, queda por fuera porque está por encima de lo que la CREC propone. El segundo pidió 90 y el tercero pidió 98. Se lo ganó el segundo porque es el que ofreció menos y está dentro de lo que la CREC. Entonces, ese ahora tiene el derecho de construir esa obra de transmisión. El Estado colombiano le da ese derecho, usted la va a construir bajo su propio riesgo, bajo su propia inversión. Usted va a mire cómo hace la licencia ambiental, cómo hace las consultas previas, usted va a comprar los terrenos, usted construye la línea y me cumple con la fecha de puesta en operación que dijo la UCME. Se me conecta el día que dice la UCME. Si ese día por culpa suya no se conecta, lo penalizo. Ahora, si ese día por culpa de otros usted no se conecta, entonces yo le empiezo a pagar, ¿cierto? Lo indemnizo. Entonces, hay todo un ejercicio que también se los puedo explicar con calma, pues es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero miren cómo pasamos desde la planeación hasta asignar derechos de construcción de infraestructura, ya sea para generadores o para obras de transmisión. Entonces, si todo eso se armoniza en un proceso en donde la planeación de mediano plazo lo que haga es habilitar las apuestas, la planeación de largo plazo y las asignaciones de capacidad de conexión y de inversionistas para transmisión están mucho más alineadas con esa planeación y con esa asignación de largo plazo, entonces tenemos un instrumento muy poderoso para solucionar los problemas del país, pero apostarle a los desarrollos de largo plazo de Estado. Eso es lo que un poco estamos buscando como UCME, y ahí entra un poco lo que les quiero mencionar del tema de emisión-transmisión. Entonces, claro, para hacer todo eso tan bonito como yo lo propongo, hay que hacer cambios a la regulación e incluso a la ley. Y esos son cambios que en nuestro país son demorados porque tienen discusiones pues, que tienen sus tiempos.
Entonces, nuestra apuesta fue, bueno, vamos a respetar la ley y a respetar la regulación, porque eso es muy importante por una razón. La razón principal por la que siempre hay que respetar la regulación y la ley es que estos sectores están conformados por Homo sapiens. Los Homo sapiens solamente trabajamos en equipo cuando confiamos. Somos primates. Los primates, si no confían entre ellos, se atacan, ¿cierto? Cuando los primates confían entre ellos, cooperan. Puede que no se caigan tan bien, pero cooperan porque hay confianza, ¿cierto? Entonces yo te observo y veo que no me vas a sacar el ojo y que puedo darte la espalda, entonces coopero contigo, pero en el momento en que desconfío, ya nada más. Entonces la regulación, cuando la regulación se respeta, garantiza confianza y por lo tanto que podamos trabajar, ¿cierto? Entonces, como tenemos muy poco tiempo, entonces, por supuesto, no podemos apostarle a un cambio ya de todo porque no lo logramos. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una transformación donde todos los primates Homo sapiens que tengo que coordinar estén dispuestos a colaborar para un bien mayor que es un bien de Estado? Entonces ahí dijimos, bueno, sentémonos a estudiar muy bien la regulación con nuestras abogadas que son brillantes. Nosotros tenemos un equipo de jurídicas genial. Entonces estas mujeres se sentaron a estudiar la regulación muy juiciosas porque ya la conocían bastante bien, pero se sentaron a buscar cómo habilitar el poder hacer transformaciones y encontramos unos procedimientos regulatorios que nos permitían hacer transformaciones del sector regulatorias dentro del marco regulatorio vigente, pero disruptivas que nos permitieran de alguna manera empezar a habilitar una transformación rápida. Y eso es misión tras misión. Entonces resulta que para usted poder hacer esa transformación disruptiva, lo primero que tiene que hacer es solucionar los problemas. Permítanme hacer un ejemplo. Y por favor les pregunto cómo voy de tiempo porque creo que ya me estoy pasando. Igual me quedan 5 minutos de presentación para terminar como lo que les estoy mencionando, pero no sé si voy bien ahí. Alex, ¿voy bien de tiempo o estoy muy quedado? ¿Cuánto me queda, mejor dicho? Sí, sí, señor, por ahí 20 minuticos. Ah, perfecto. No, entonces tengo más de lo que necesito. Entonces, resulta que cuando usted está lesionado en una rodilla, supongamos que usted juega fútbol y tiene una rodilla lesionada. Y entonces, cuando va al médico, el médico le dice, uy, pero es que usted se lesionó la rodilla porque resulta que para poder correr y sobre todo jugar fútbol necesita una masa muscular muy poderosa porque los esfuerzos ahí son muy fuertes. Entonces, necesitamos meterle músculo a esas rodillas. Pero antes de meterle músculo a la rodilla, que se mete haciendo gimnasio y alimentándose y haciendo todo un proceso de fortalecimiento, necesitamos recuperar la rodilla porque es que te rompiste un meñisco. Entonces me toca hacerte una cirugía. Sin hacerte la cirugía, no puedes fortalecer el músculo porque te haces un daño peor. Entonces, si yo quiero hacer una transición energética, si yo quiero hacer una modernización del sistema, lo primero que tengo que hacer es recuperar los problemas que el sistema tiene. Entonces, acá tengo una fracción del sistema eléctrico colombiano. Estoy mostrando solamente las 15 áreas operativas eléctricas que XM propone. Son por distribuciones eléctricas, no necesariamente geográficas. Entonces hay subestaciones que están en un departamento geográficamente, pero que eléctricamente, pues XM las considera en una área que el nombre parece no corresponder. Eso es algo importante porque a veces las personas se confunden. La distribución es eléctrica y el nombre, pues, lo definió XM en algún momento. Entonces, estas son las 15 áreas operativas y las áreas operativas más críticas son las que pertenecen a la macro área llamada Caribe, que son Bolívar, GCM, que es Guajira, Cesar Magdalena, Atlántico, Córdoba y Cerro Matote. Esas 5 subáreas juntas conforman a la macroárea Caribe. Son 5 macroáreas, ¿cierto? Caribe, Antioquia, Oriental, Suroriental y Nordeste. 5 macroáreas. Entonces, resulta que esta área de Caribe es la que tiene los problemas técnicos más críticos. Yo acá solamente estoy mostrando las interconexiones a 500 kilovoltios de Caribe, pero pues tenemos interconexiones a 500, a 230, a 115, inclusive Caribe alcanza a tener hasta interconexiones entre subestaciones de 230 y 66 kilovoltios acá en Bolívar. O sea, eso es un tema que eléctricamente es complejo porque las redes de 66 kilovoltios
pues ya tienen unas antigüedades y unas problemáticas técnicas importantes que se están transfiriendo a 220 kilovoltios, o sea, que están afectando la red de arriba. Entonces, yo tengo una serie de líos acá, de fenómenos eléctricos, normalmente de voltajes. Acá tengo serios problemas de estabilidad de tensión y tengo un fenómeno que se llama el fenómeno de recuperación lenta pues que siempre se me olvida ese nombre porque es larguísimo. Recuperación lenta de tensión por falla inducida, ¿cierto? ¿Qué es eso? Resulta que cuando yo tengo motores monofásicos muy viejos, esos motores son muy sensibles a los bajos voltajes. Cuando tiene un bajo voltaje, el rotor se bloquea. Y quienes recuerden acá su laboratorio de máquinas 2, cuando un rotor de una máquina síncrona se bloquea, o una máquina rodante cualquiera eléctrica se bloquea, pues se comporta como una falla, porque la corriente aumenta de manera impresionante. Entonces, baja el voltaje, el rotor de los motores monofásicos viejitos se bloquea, y cuando se bloquea consume mucha corriente. Pero como no es una falla, entonces ellos están ahí, o sea, las protecciones no lo detectan, a veces no lo saben clasificar como una corriente grande de carga o como una falla, porque está ahí como en el límite, entonces no se dispara, entonces no se despeja la falla y se quedan ahí bloqueados con un consumo de reactivos gigantesco, ¿cierto? Con un consumo de corrientes de falla reactiva gigante. Entonces eso es un problema que ha generado apagones en Argentina, que incluso ha generado apagones acá en la costa Caribe, y que se produce por los motores principalmente de los aires acondicionados. Por eso es que está principalmente en la zona Caribe, que es donde tenemos más aire acondicionado, de baja calidad, de bajo costo, que tienen ese problema de las bajas tensiones. Y entonces, además de eso, Caribe como tal, pues tiene muy poca generación hidráulica, o sea, solamente ahí está Urrá, de resto todo es generación térmica, costosa, que por razones de despacho normalmente nunca sale el mérito y que me toca encender por tensiones, por control de reactivos. Entonces yo enciendo no sé, a Tepsa, que es una de las más grandes y que es térmica gas y que también es una de las más costosas, la enciendo para que inyecte reactivos, para que mantenga tensión ahí en esa zona Caribe. Pero cuando yo la enciendo no la puedo encender inyectando cero potencia activa y toda reactiva, que sería lo deseable. No, yo no puedo porque es una planta térmica que tiene un mínimo técnico y resulta que esa planta es bastante inflexible y su mínimo técnico es bastante alto. Entonces, me toca para que inyecte reactivos, me toca prenderla en su mínimo técnico, respetar sus tiempos de encendido, de apagado, de tiempo en línea, o sea, me toca tenerla una buena cantidad de tiempo ahí encendida, inyectando potencia costosa, pero a la vez, pues, contaminando, ¿cierto? ¿Para qué? Para que inyecte reactivos, que es el problema, que es lo que me mantiene los voltajes en la zona. Entonces, mire que es un problema que agrava el otro, que además de eso, si se me conecta con el tema de gas, entonces si no tengo gas disponible y no puedo prender Tepsa, entonces me quedo sin reactivos y el problema de tensión inducida se me hace, de tensión inducida bajo falla, por falla, se me hace más crítico y todo eso lo que hace es que me va empujando al apagón. Entonces yo ahí tengo una lesión que hay que recuperar primero. ¿Y que cómo se recupera? Se recupera dándole flexibilidad al sistema, se recupera dándole capacidad de reacción de cortocircuito, se recupera dándole inercia, se recupera dándole capacidad de inyección de reactivos controlada, ¿cierto? Entonces, se recupera dándole flexibilidad al sistema. Y eso es algo que hace el planeador, pero que pues tiene costos, que tiene inversiones, que requiere de tiempos, de implementación. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de habilitar con misión transmisión para poder que se recupere la lesión y luego apostarle a lo estratégico que nos permita ir hacia un ejercicio de modernización. Bueno, este es el resto del sistema, no lo voy a mostrar. Entonces, en esta primera etapa de misión-transmisión ya se identificaron 19 obras estratégicas que tienen elementos disruptivos como los condensadores síncronos. Entonces, acá es donde entró la magia de las abogadas, ¿cierto? Ellas se encontraron, junto con el equipo regulatorio de la Subdirección de Energía Eléctrica y, por supuesto, nuestro equipo técnico, encontraron una manera dentro de nuestra regulación vigente de incorporar elementos que no existen en nuestro país, como los compensadores síncronos, que tienen una posibilidad de aportar inercia, de aportar reactivos, de aportar de alguna manera a la solución del problema que les acabo de mencionar de tensión por bloqueo de los motores monofásicos, pero que a la vez resultan muy estratégicos porque me habilitan también
la incorporación de renovables. Entonces, por ejemplo, los compensadores síncronos los vemos como muy estratégicos porque me resuelve dos en uno, me resuelve el problema que tengo actual y me da la posibilidad de habilitar que entre un poco más de renovable. Entonces, como que me recupera la lesión y me fortalece un poquito, ¿cierto? Pero pues también tenemos obras maravillosas, como por ejemplo esta obra de Chocó, es la primera vez en la historia del país y en la historia del sistema que Chocó tiene una subestación del STN en su capital. O sea, un departamento entero que no tenía conexión que no tiene, porque todavía no existe, que no tiene conexión al sistema de transmisión nacional, ¿cierto? Sino que estaba conectado a través del sistema de transmisión regional, estaba conectado a través de unas líneas del STR. Acá la estamos conectando directamente al STN y eso le da unas condiciones de calidad del servicio, de posibilidad de expansión y más, pues muy superiores. Entonces, esta obra de Chocó se hace fundamental, muy útil, muy necesaria para darle desarrollo a una región pues, que lo necesita para su población y que pues, nos sentimos orgullosos de que esté ahí. Ahorita esta obra está en el proceso de convocatoria y estamos buscando efectivamente que llegue el inversionista para desarrollarla, pero pues estamos convencidos que va a ser fundamental para el desarrollo del país. También tenemos varias obras que tienen que ver con modificaciones a las configuraciones de las subestaciones en diferentes partes del país, porque resulta que hoy Colombia tiene 66 subestaciones cuya capacidad de interrupción de cortocircuito está violada. ¿Qué significa eso? Que su corriente de cortocircuito es superior a lo que los interruptores pueden abrir. Entonces, en el momento en que hay una falla de esos, pues el interruptor simplemente no logra despejarla, incluso puede averiarse y quedar soldado, y pues eso puede conllevar a un blackout pues crítico. Entonces, obviamente hoy el CNO junto con el CND y la UBME y la CREC están habilitando esquemas complementarios de protecciones que buscan crear coordinación de protecciones de forma tal que ante la ocurrencia de una de esas fallas críticas, pues no se quede dependiendo de la interrupción del interruptor que no es capaz, sino que se despejen áreas más grandes. De esa manera se evita el blackout, pero pues el despeje significa que estoy desconectando una cantidad de energía, de demanda más grande de la que debería ser por ese tipo de falla. Entonces, ahí hay unos temas regulatorios críticos, nosotros no podemos mandar a cambiar ese interruptor por uno de más capacidad. Si bien es la respuesta técnica coherente, no se puede desde un punto de vista regulatorio, porque esos interruptores están todavía en su periodo de remuneración. Entonces todavía no se le han terminado de pagar al inversionista. Entonces él me va a preguntar, bueno, usted me lo cambia, pero ¿quién me paga este? Porque no me lo han terminado de pagar. Entonces, si yo digo, no, pues también le pago ese, ahí lo que estoy diciendo es que le voy a cobrar a la demanda el interruptor nuevo y la mitad y lo que queda faltando del otro interruptor que ya no voy a usar y que, ¿cierto? Entonces, a la demanda yo no le puedo transferir costos de esa forma, porque regulatoriamente no se habilita, aunque incluso la beneficie más hacerlo, regulatoriamente no está habilitado y como les decía, la regulación no solamente cumple un papel de coordinación, sino también de confianza. Entonces ahí también hay un tema relevante en el que me toca mantenerme dentro de ese marco, pero encontramos una solución técnica en la que haciendo reconfiguraciones que regulatoriamente son viables, puedo redistribuir las corrientes de cortocircuito y de esa manera mitigar un poquito el efecto de las corrientes de falla, dándole tiempo al regulador de que cambie la regulación para poder ya habilitar el cambio de los interruptores. Entonces, miren que esto es un ejercicio de coordinación institucional también que es bien delicado, porque pues acá de nuevo hay tiempos, hay personas, hay procedimientos, son instituciones independientes que tienen diferentes grados de complejidad y de priorización. Entonces, ahí el tema es bastante crítico. No obstante, logramos sacar estas 19 obras, ya están aprobadas en el plan de expansión de la transmisión y están catalogadas como obras que aplican bajo el mecanismo excepcional de obras urgentes. ¿Qué significa eso? Nuestra regulación identifica que hay obras críticas que deben ser ejecutadas de manera inmediata y que por lo tanto nos da como unas procedimientos a procedimientos metodológicos que son lentos. Entonces, este mecanismo de obras urgentes nos permite eso, nos permite irnos a una forma mucho más expedita de la ejecución de las obras. Y esta es una de las apuestas grandes que tenemos en ese sentido.
Son 19 horas de expansión con más de 4.800 megavoltamperios, perdón, de expansión de capacidad de transformación, con más de 1.600 kilómetros de líneas nuevas de transmisión, 5 compensadores síncronos, 3 elementos, equipos FACS para compensación de reactivos, y 13 nuevas subestaciones que nos ayudan a reconfigurar un poco el sistema y mitigar estos problemas que les mencionaba. Entonces, esa es la apuesta para recuperar el sistema, pero la apuesta para modernizarlo es otra, que tiene que ir después de que el sistema se recupere y que a la par tiene que ir acompañada de una habilitación regulatoria y de una armonización institucional muy poderosa. Nos toca coordinarnos con Ministerio de Medio Ambiente, con Ministerio del Interior, con las agencias asociadas a temas territoriales, con las agencias de infraestructura, porque acá estamos hablando de una apuesta muy relevante para habilitar la transición energética. Entonces, en conjunto con el el Consejo Nacional de Operación, XM, los transportadores, todos ellos conformamos junto con la UME el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión, el CAPT. En trabajo mancomunado con el CAPT se identificaron 98 obras de expansión que se visualizan como estratégicas para modernizar el sistema. Entonces, acá hay obras que regulatoriamente hoy no se pueden ejecutar. Por ejemplo, la repotenciación utilizando conductores de alta temperatura. Entonces, una de las apuestas relevantes es aprovechemos mejor lo que tenemos. Si yo ya intervine un corredor de manera ambiental y social y ya hice hay una afectación al territorio para construir una infraestructura. Hola. Hola, Alex, ¿me escuchas? No te escucho. Hola, hola. Sí, no. Vale, perdón. Entonces, si yo ya hice una intervención al territorio y esa obra que intervine hace décadas, hoy ya está congestionada y hoy ya está, digamos que en su máximo uso, la pregunta es, ¿por qué mejor en vez de construir una obra adicional que requiere otra intervención al territorio, otro daño ambiental, otra afectación a la población, por qué más bien no aprovecho este corredor y coloco tecnología de punta que permita aprovechar al máximo ese espacio físico, por ejemplo, como los conductores de alta temperatura, que me permitirían transportar cantidades de potencia muy superiores a las que actualmente transporto, utilizando casi que incluso las mismas estructuras, ¿cierto? Entonces, esto técnicamente es viable, nosotros hemos hecho los análisis y es rentable, bastante rentable y bastante deseable desde el punto de vista técnico, pero regulatoriamente no lo puedo hacer por el mismo tema que les mencionaba de los interruptores, es que el cable que existe todavía está en su etapa de remuneración, porque son etapas de 20 años, entonces todavía se está pagando, y si yo lo voy a cambiar por otro nuevo, pues el dueño del cable me pregunta, ¿y quién me va a pagar este? ¿Cierto? Entonces, por supuesto, me toca pagárselo porque es una inversión que él hizo. Y ese es el acuerdo al que llega el Estado con los privados cuando les da la opción de construir infraestructura. Entonces, me toca cumplir mi palabra como Estado, pero no le puedo recargar a la factura del usuario actualmente, pues este conductor, aunque haciendo ese cambio, aún así, las ganancias sean superiores en materia en que me ahorro expansión, ¿cierto? Y en que me ahorro impactos ambientales. Entonces, miren que ahí la discusión todavía es bastante amplia y acá esto ya está en la mesa del regulador. Nosotros publicamos el 31 de diciembre del año pasado este tomo 1 con todas las obras explicadas, analizadas y con sus análisis regulatorios de cuáles eran las dificultades que tenían para que el regulador pues haga su tarea de definir qué se puede viabilizar y qué definitivamente no. Una vez eso esté viabilizado, entonces ya nosotros empezamos a definir cuáles de estas obras, ya las que queden viabilizadas regulatoriamente, son las necesarias o las más urgentes, y con ellas se empieza a hacer ya un proceso de modernización. Entonces, acá solo quiero terminar resaltando dos cosas, y es resaltando la participación de tecnologías de punta como los FACS y los compensadores síncronos. Si bien los compensadores síncronos son tecnologías que existen hace décadas, o sea, desde los años 70, Brasil ya tenía compensadores síncronos, pero para nuestro país es una tecnología que no existe, que nunca hemos utilizado y que realmente es nueva y que incluso en Latinoamérica solo Brasil tiene. En este momento, Chile y Colombia
están en el trabajo de estructurar convocatorias para incorporarlos en sus sistemas, pero solo Brasil lo tiene. Entonces, sigue siendo una tecnología pues realmente bastante novedosa para nuestros sistemas. Y la última que quiero resaltar es las obras HVDC, que también es una tecnología que el país no tiene, que el país necesita y que nosotros hemos identificado como crítica para poder incorporar recursos estratégicos de largo plazo, como lo son los recursos de energía eólica costa afuera. Entonces, el Plan Energético Nacional y la hoja de ruta de la transición energética justa identifican que el potencial energético de la eólica costa afuera es muy deseable en el largo plazo para nuestro país. Entonces, si yo quiero que en el largo plazo eso se habilite, en el mediano y corto plazo tengo que hacer cosas para que suceda. Tengo que modernizar el sistema, tengo que modernizar la regulación, tengo que hacer adaptaciones, tengo que hacer estudios de exploración, o sea, tengo que hacer un montón de actividades para que efectivamente en el largo plazo se habilite la posibilidad de aprovechar este recurso. Claro, ese recurso entra como algo muy estratégico que me habilita la industrialización del país, me habilita la producción de energético, de fertilizantes verdes, y esa fueron una de las apuestas que se quisiera construir. O sea, me habilita muchas apuestas relevantes a nivel país. Entonces, hay en nuestra tarea planeador hemos identificado que si se quiere habilitar el uso de esta energía, vamos a tener que dar el paso, un siguiente paso en materia de nuestras capas del sistema de transmisión. Hoy nuestra mayor capa es la capa de 500 kilovoltios AC, y nosotros encontramos que necesitamos o ir a un nivel de tensión más alto en AC, o sea, 720 kilovoltios, o construir redes en HVDC, siendo esa última más deseable desde un punto de vista técnico, pero pues también más costosa, pero definitivamente muy estratégica. Entonces hemos identificado la necesidad de expansión en HVDC y pues estamos también en espera de la habilitación regulatoria que corresponde al respecto. Entonces con eso termina mi presentación. Muchísimas gracias por su participación, pues por escucharme. Me quiero ir invitándoles a que se unan a nuestro canal de WhatsApp, en donde estamos constantemente informando sobre nuestros avances en planeación, sobre nuestros instrumentos de planeación y sobre los apuestas a los que estamos haciendo comunidad pues de desarrollo de infraestructura del país. Entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, ingeniero Saldarriaga, por las contribuciones, excelente presentación. Y bueno, como siempre, nos dejas ahí con muy buenos elementos actualizados de todo del mayor nivel que podría tenerse en el sector energético, y tal como le decían los colegas, pues esto es una oportunidad para conversar y hacer algunas preguntas alrededor de las tendencias, de las direcciones. Usted ya encuentra en todo el contexto histórico, tecnológico, jurídico, que me parece fenomenal. Y bueno, asimismo, digamos, los impulsores o los motivantes a estas transformaciones. Ahí miren que muy buena capacidad, y bueno, tenemos una persona de bastante apertura, como lo es el ingeniero Saldarriaga, para hacer esas preguntas. Así es que los invito a que abran los micrófonos y preguntemos de manera directa aquí a uno de los actores fundamentales en este proceso de misión de transición, de transmisión y en la transición energética justa en el país. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Gracias. Bueno, yo básicamente tengo una puntual, pues, pero sobre el tema de comunidades energéticas. Yo por ahí me reí, creo que en noviembre salió una resolución que hablaba del tema, pero hace poco, creo que fue esta misma semana, que se aprobó algo por parte de la CREC respecto a ese tema, pero me gustaría saber dónde podía de pronto obtener como más información o si tenemos más información acerca de ese tema de las comunidades energéticas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente, personalmente, no es como mucho a mi área de desarrollo entre la unidad, porque mi enfoque está en la parte de transmisión puntualmente de alta tensión, y pues ahí comunidades energéticas está un poco alejado. Sin embargo, sí quedo con la tarea de hacer la consulta,
Maximiliano, bueno, es como la persona que manejaba, entiendo que él estuvo acá también en estos espacios, que manejaba lo que competía al tema territorial de la unidad, y él conoce pues bastante bien el tema de comunidades energéticas. Entonces, pues, me llevo la tarea de consultarlo con él y con el equipo de la unidad, y pues a través del ingeniero Alexander, pues les enviaría la respuesta, porque sí, ahí me disculpo porque realmente no es mi, pues no tengo como el panorama completo de ese asunto. Por lo que les decía que mi ejercicio está más en la planeación de alta tensión. No, vale, vale. Sí, De todas maneras, hay muchas gracias. Pensé que quizás pues tenías de pronto algo de información, pero no, vale. Quedo súper atento sí, entonces. lamento. Pero entonces sí lo consulto. Igual yo creo que Alex podríamos hablar con Maxi para que pronto nos dé acá un espacio de comunidades que conoce el tema. Claro que sí, sí, señor. Ingeniero, buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor. Hola, Henry, qué gusto. Yo dije, bien, bien, bien. Felicitaciones, ingeniero. Como siempre, una excelente exposición. Quería preguntarte si a través de la UME, a mí me preocupa mucho el tema de la divulgación, ¿sí? Escuchándote y escuchando esta presentación, me duele. Mm, Me duele Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que nos está ahogando es la desinformación, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes allá están haciendo las cosas, quieren hacer las cosas muy bien, pero la gente del común no conoce absolutamente nada de esto y por eso el problema que tenemos ahora, ¿no? De desinformación. Quería preguntarte así directamente, mire que no es nada muy técnico, pero me preocupa es esa desinformación y me parece que sería importantísimo, importantísimo. De hecho, voy a pedir permiso al ingeniero Alexander Molina y obviamente a ti para utilizar este audio, sí, perdón, este video, la grabación del video para mis estudiantes. Doy clases en la Universidad Tecnológica de Pereira de energía, ambiente y desarrollo. Muchos de los temas que yo les transmito a mis muchachos, no me da pena decirlo, lo he aprendido del ingeniero Saldarriaga, del ingeniero eh, Alex Molina, ¿sí? Tenemos que divulgar eso mucho, ¿sí? Ahora en el SENA están dando una tecnología en gestión eficiente de la energía, ¿sí? Y todo esto hay que multiplicarlo y dárselo a conocer a la comunidad en general, a las personas. ¿Para qué? Para que, como tú lo dices, el conocimiento nos va a dar la verdad, ¿sí? Tener la verdad, eso es bueno, ¿sí? No era nada técnico, es eso, es eso. ¿Qué estamos? Yo creería que hay que hacer mucho más por esa divulgación, ingeniero. ¿Qué está haciendo la UME y el Sí, señor. ministerio y todo el tema? De acuerdo. No, pues es que eso es bien importante porque es que el componente de justicia, de la transición energética, tiene que ver mucho con la democratización, y eso es con la participación de la población común, o sea, de cualquier de cualquier índole o cualquier nivel de formación, lo que sea, en los temas energéticos. Yo creo que eso tiene la complejidad de que son temas muy técnicos, son temas complejos, y nuestra gran tarea también como profesionales es lograr explicarlo de una manera sencilla en la que podamos hacer que la población entienda sin también desinformar, porque es que a veces cuando se trata de llevar el lenguaje, los problemas técnicos que son complejos, a un lenguaje simple, se corre el riesgo muy peligroso de generar desinformación. Ahí hay que tener mucho cuidado porque se cae fácil ahí. Entonces, y es tan dañino o sea, la desinformación, no importa cómo se genere, siempre va a ser dañina. Entonces, nosotros hemos hecho unos esfuerzos importantes para, a través de nuestras redes sociales, crear algunas series de videos de información, de creación, de construcción, también como algunas competencias básicas para quienes nos sigan nuestras redes, en Instagram, en YouTube, el mismo canal de WhatsApp que les acabé de invitar a que se unieran. Entonces, ahí se hace unos ejercicios pedagógicos para tratar de transmitir como el mensaje con el mayor nivel de precisión posible, pero en un nivel de entendimiento que pueda ser para todo público.
que se puede, pero insisto, tiene que ser con mucho cuidado para no caer en desinformaciones garrafales que a veces suceden. Y con eso, pues, estamos tratando como un poco de aportar. Sin embargo, ahí el asunto es que eso necesita también que la población tenga cierto nivel de interés por el tema. Entonces, creo que es un proceso que está creciendo. O sea, esto va lentamente, va cogiendo fuerza y va aumentando. En nuestras redes hemos visto cómo han pasado, cómo han ido creciendo. Todavía es un crecimiento modesto, pero creemos que justamente con todos estos procesos de discusión, pues eso va a ir aumentando. Y pues en la medida en que el planeador, el operador, el regulador y la institucionalidad tengan redes sociales en donde transmiten el conocimiento de primera mano, de manera cuidadosa y de manera pedagógica, empezamos a cultivar como una población con un entendimiento mucho más acercado de lo que es la energía y que por lo tanto tenga una capacidad de hacer una crítica y una participación mucho más apropiada de esos procesos. Creo que es algo que se hace lentamente porque infortunadamente no es tan atractivo como otros aspectos que se encuentran en las redes, pero pues que toca intentarlo. Y acá entre más podamos divulgar y entre más podamos pues acompañar esos procesos y dar visibilidad a las redes, pues más útil sería. Es eso, Henry, realmente hasta ahí, no nos ha dado para poder hacer un poco más. Bueno, y también tenemos un ejercicio en el territorio que se llama UBMA el Territorio, en donde hemos ido pues, con espacios como este, por ejemplo, a conversar en los territorios con la población y tratar también de crear algunos conocimientos básicos en la población en general. Pero aún así, pues esto sigue siendo una tarea aún monumental. Eh, Veo que hay una mano levantada. Yo me debo retirar en unos par de minutos, entonces me gustaría pues escucharles. Entonces, no sé, Juan, si quieres nos... Ingeniero, buenos días, con todas y Buenos con días. todos. Ingeniero, una consulta. Es que ayer estuvimos precisamente en una charla y nos decían que la consulta fue si era indispensable contemplar la compensación síncrona por los reactivos que los plantas generadoras solares o eólicas van a inyectar al SDL. Pero la otra posición del otro expositor nos decía que ya no es necesario porque los inversores ya tienen la capacidad para controlar esos reactivos. Esa duda nos quedó porque, bueno, obviamente la tecnología pues aumentará y se desarrollará y podría llegar a ser, pero no sé si ustedes han estudiado eso de que solo ya los mismos inversores puedan controlar los reactivos. Esa era una duda. Y la otra, aprovecho, habíamos visto también que se iban a colocar un banco de compensadores en la subestación Buccelli, en Nariño. No lo vi en este mapa de emisión, transmisión. No sé si será una segunda fase. Gracias, ingeniero. Vale, gracias. Bueno, la primera, yo creo que ahí es algo que es una válida y para eso hay que entender que las soluciones nunca son una, ¿cierto? Nunca son un tipo de tecnología solucionando. Las soluciones óptimas siempre o casi siempre, pues usar el siempre es muy riesgoso, pero digamos que casi siempre las soluciones óptimas son mezclas, mezclas de tecnologías, mezclas de combinaciones de las herramientas tecnológicas que existen en el mercado y que me dan beneficios que las otras no tienen y viceversa. Entonces, los compensadores síncronos los visualizamos como muy estratégicos porque me dan varias soluciones en una. O sea, es que el compensador síncrono me da respuesta a inercia, que es algo bastante importante para estabilizar reactivos, perdón, renovables intermitentes. Entonces, es una masa rodante que está girando rápidamente. Él no es un generador, él es una carga, es un motor que está en vacío mecánico y está girando, tomando energía, potencia activa del sistema, pero toma muy poquita. De hecho, solo toma como para poner a rodar su masa y luego pues gastará las pérdidas de fricción del rotor, ¿cierto? Porque ya él está ahí rodando por inercia. Pero que en el momento en el que hay fluctuaciones de la frecuencia eléctrica, entonces esa masa rodante pues le da la posibilidad de perder un poquito de inercia y motorizar y volverse un generador o de acelerarse y entonces ahí amortiguar el tema de la inercia. Entonces,
me ayuda a controlar frecuencia, pues eso es una ventaja grande, porque los inversores, si bien los que son formadores de red pueden hacer una inercia artificial, eso todavía es una tecnología que está en uso y que hasta donde entiendo no hay como una experiencia práctica todavía que sea contundente en materia de que es la solución probada, que da seguridad de que va a funcionar, ¿cierto? Todavía es algo que está todavía mucho en proceso. Eso es hasta donde entiendo, ¿cierto? Digamos que esas son palabras que lo escuché al planeador brasilero la última vez que tuvimos una reunión y hablamos sobre ese tema. Entonces, por eso los compensadores síncronos siguen siendo una herramienta muy potente para viabilizar y para solucionar esos problemas. Además de eso, me inyectan reactivos porque yo controlando la tensión de campo del rotor, pues entonces sí puedo empezar a controlar esas corrientes en el rotor y por lo tanto controlar los reactivos y ponerlo a consumir o a inyectar. Entonces me da una posibilidad importante de inyección de reactivos que es definitivamente pues bastante útil y que además está dentro de la tecnología que conocemos, porque es una máquina síncrona. Entonces eso es digamos que para los profesionales en ingeniería eléctrica, esa es nuestra zona de confort, las máquinas síncronas. Entonces, como una primera tecnología de transición, porque recuerda que la transición es un proceso paulatino, es como una primera opción para empezar a habilitar cosas, da mucha confianza, ayuda a que es una tecnología que conocemos, que es técnicamente muy estudiada, que me soluciona varios problemas y que me va dando tiempo a que estas otras tecnologías vayan tomando madurez. Entonces, que los inversores cada vez tengamos más conocimiento sobre cómo funcionan, que sepamos sus modos de falla, cómo se comportan, que tengamos un poquito más de práctica en materia de este tema de formadores de red, que es bien delicado. Entonces, yo creo que no es una única respuesta, son combinaciones que además en el tiempo se van rotando. Mire, hace 120 años dijimos, no, corriente alterna. La corriente directa técnicamente no es idónea y nos vamos con corriente alterna y todos los sistemas hicieron en corriente alterna. Y hoy estamos diciendo, oiga, otra vez corriente directa, porque aparecen otros habilitadores tecnológicos, otros conocimientos, y hoy estamos hablando de mezclas. Nadie está diciendo vamos a reemplazar todo por directa, no, está conviviendo. Entonces yo creo que acá pasa algo similar con los inversores y los compensadores síncronos. Ahora, la última pregunta, la que me hablas del compensador síncrono ¿me repites el nombre, por favor? La subestación Buccelli en Tumaco. Creo que era en la Buccelli, pero es en el nuevo circuito que van a construir. Creo que en la segunda fase van a colocarlo, pero no sé si está contemplado. Sí, acá tengo, a ver, es un... Junín. Dice segundo corredor, Junín Tumaco y enlace Olar Buccelli. Es un corredor, es una expansión de 115 kilovoltios. En esa teníamos entendido que iban a colocar, también estaba proyectado un banco de condensadores. Ok, bueno, ahí digamos que no lo tengo en el radar ese banco de condensadores, pero lo que podríamos hacer es revisar en el documento del plan de expansión de la transmisión, a ver si es que es porque pues no quedó actualizada la presentación o porque por alguna razón no salió el banco de condensadores. La verdad, ahí sí tengo esa duda. Entonces, si quieres, lo confirmo en el plan de expansión y bueno, también te envío la señal con Alex. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, yo creo que lamentablemente me debo retirar, pero ha sido un placer estar con ustedes y pues siempre a disposición para otros espacios de discusión y de diálogo. Creo que esto es un ejercicio que debe ser continuo. Esto no puede ser solamente de vez en cuando, es algo que continuamente podemos seguir haciendo. Así que muchísimas gracias por la disposición. Y Alex, a ti por toda la gestión y por todo el apoyo. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció la charla?
Súper buena, profe. Excelente, profe, excelente. Muy buena. Muy bien. Bueno, muchachos, ahí les hablaron de varias cositas que ya leyeron, ya leyeron en el material. Va a quedar grabado para los que de pronto algunos tenían que madrugar y se fueron antes, o ustedes para que la repitan si hay algún tema que les pareció interesante. Muchachos, fue un placer realmente. Me alegra